Dan Quayle. Vemos cómo va entrando el ex vicepresidente. Como digo, tenemos ángulos aquí en cámaras que no muchos otros canales tienen. Sí que hay una zona reservada y ahí se pueden estirar la corbata, ver que todo está bien, el pelo lo tienen bien, y ahí sí que no les enfoca la cámara, ¿no? Que se pueden hacer un ladito, asegurarse de que estén ya preparados para salir. Sí, vemos cómo se chocan los puños en vez de darse la mano. We thought, I guess that Mrs. Quayle, Marilyn Tucker Quayle, I believe, was going to be accompanying him, but looks like he is out there. Parecía que la señora Quayle, Marilyn Quayle, le iba a estar acompañando, pero parece que el ex vicepresidente Dan Quayle ha llegado solo. Hay muchas cosas que son distintas este año. No siempre vemos así la toma de posesión. Vemos que la gente se levanta, se está moviendo. Hay muchas menos sillas. La gente nos está estrechando la mano, pero bueno, está buscando la forma de hacer algo equivalente. Claro, y nos faltan los espectadores, la gente, el pueblo. Claro, esta es la Cámara del Pueblo. Estábamos hablando de eso antes. Recordábamos cuando los miembros del Congreso daban las visitas guiadas o le explica a la gente todo. La antigua cámara, y si un miembro tiene que pasar de un lado al otro, pues pasa por todos estos lugares y con frecuencia la gente reconoce a alguien, a un miembro de su distrito, como pasa por los pasillos. Vemos a la senadora de Michigan, sí. Hablabas de la Cámara del Pueblo. La toma de posesión ocurre aquí, no en la Casa Blanca. Claro, tienes razón. Es decir, la gente que legisla, que hace las leyes que nos protegen, lo hacen aquí. La rendición de cuenta del Congreso es sumamente importante, claro. Y esto ocurre a plena vista, ¿no es cierto? Vemos aquí un ángulo maravilloso. Vemos las columnas que, pues la verdad es que de los elementos arquitectónicos más antiguos del edificio podemos ver la variación del color de la piedra natural. Vemos las distintas piedras y aquí tenemos a la senadora Clinton y a el expresidente Bill Clinton. Muy bien, y aquí muy pronto les veremos en la plataforma. Aquí en la plataforma, a mano izquierda, podemos ver el podio. El podio desde donde se van a dar los Vemos que también están esas barandillas que se pueden también quitar, y entonces cada 4 años pues se va moviendo para que la gente pueda pasar hacia el lado occidental. Hemos visto también la masa, que es un símbolo de la autoridad de poder, que es la reliquia más antigua del Capitolio. Y pues, se saca fuera en esta ocasión. Lo hace el sargento en armas de la Cámara. Hay muchísimas tradiciones y más tarde les mostraremos todos estos vídeos y vamos a subrayar todas estas tradiciones y vamos a explicárselas. He aquí otro ángulo, me parece que no hay ningún otro canal que lo tienen. Y aquí lo tenemos desde la puerta de la biblioteca de la explanada de 1960 y vemos cómo entran ahí a la cripta. Ahí solía estar el Tribunal Supremo en la parte inferior. El 42º presidente de los Estados Unidos, el honorable expresidente Bill Clinton y la honorable Hillary Rodham Clinton. Vemos aquí a el expresidente Clinton y ahora vemos cómo el expresidente Bush está entrando. Y pronto el presidente Bush
y la ex primera dama entrarán a la plataforma desde el pasillo y acompañarán a los Clinton. Normalmente se escucharían los aplausos y los gritos del público. I mean, I've always staggers me to imagine how Reagan's second inaugural in 85, how they had to move it into the rotunda and try to como en la segunda toma de posesión de Reagan en el 85 tuvieron que mudarlo de sitio y tuvieron que hacer ese evento tan grandioso en el interior, porque como usted dijo también, con James Monroe era el primero que iba a ser en exteriores, al aire libre, y el número de gente que iba a asistir era increíble. Aquí los Obama van a entrar a por las columnas. I'm looking for his coat tomorrow. Now that you've mentioned to me you've never seen him in a hat, I keep looking for hats. Ahora que has hablado y has dicho que nunca lo has visto con un sombrero, estoy buscando a gente con sombrero. And all these folks we're seeing, this is their home. Oh, great. They have todas estas personas, este es su hogar. Tienen recuerdos aquí desde hace años. The 43rd President of the United States, the Honorable George W. Bush and Mrs. Laura Bush. El 43º presidente de los Estados Unidos, el expresidente George Bush y la ex primera dama Laura Bush. There is a tree planted to President Bush on the House side of the Capitol. And the member's name is alluding to Lamar Smith. Que ellos sembraron en el Capitolio. I pass by it quite frequently. You know, inaugurations almost like track the history of technology in this La nation. toma de posesión incluso se puede ver cómo ha evolucionado la tecnología en este país. Recuerden las primeras tomas de posesiones, no había televisión en la radio. Hubo gente que no pudo escuchar a George Washington con su discurso. En 1921 fue el primero que se hizo con amplificaciones. Aquí tenemos a los jueces del Tribunal Supremo. El Poder Judicial. Aquí están las trompetas. You mentioned inaugurations. How about President Lincoln? People were within 10 feet from him. Y el presidente Lincoln. La gente estaba a 10 pies de ellos con armas. Y aquí vemos lo que cuelga de las trompetas. Hay uno que es en azul marino. Son las trompetas del ejército. Aquí vemos a los jueces con sus togas. Señoras y señores, el 44º presidente de los Estados Unidos, el honorable Barack H. Obama y su señora Michelle Obama. Noticeable applause. I hear the applause there. Ay, aquí sí escucho el aplauso. Very helpful to have announcers. Es de verdad bastante útil el tener gente que los anuncia. You know, I got here, I actually moved to Washington on Election Day in 2008. Yo me mudé a Washington el día de las elecciones en 2008 y empecé a trabajar una semana después. Y mi primer evento público fue la toma de posesión de Obama en 2009. Yo acompañaba a la gente a sus asientos. Este año es diferente, como les dije, los asientos en otras partes. Ladies and gentlemen, the Chief Justice of the United States, the Honorable John G. Señoras y Roberts señores, Jr., and the el Associate Justices juez de of la the Supreme Corte Court. Suprema de los Estados Unidos, el honorable John Roberts Jr. y los jueces del Tribunal Supremo. Yes, careful everyone.
Sí, que tengan todos cuidados. Sí, todos tienen que prestar atención. Está un poquito torcido. Y me imagino que todo el mundo dice, ¿por qué no pueden ir en ascensor? Bueno, no es tan fácil, eso es un edificio histórico. Pero bueno, y para llegar hasta aquí también. La jueza Barrett, ahí la vemos. La jueza Kagan, el juez Kavanaugh. It would seem that they have stepped out in order, almost in the way that they're seated, y parece right? que han salido en el orden en el que se sientan cuando están escuchando casos. Los hijos de la vicepresidenta electa, Cole Inhofe, we have a lot of stepmothers involved in this ceremony. Y Ella Inhofe. Tenemos a muchas madrastras aquí. Jill Biden es madrastra de los hijos del presidente electo Biden y la vicepresidenta electa Harris es madrastra de estas dos personas aquí. This is likely as much as we'll see of the children as coverage of young people. It's out of respect Aquí to the las families. tendremos, pero no han cubierto mucho la prensa por respeto a las familias. Tienen 26 años. Vice President Harris has been their stepmother for a few years now. I think they Y were la maybe vicepresidenta electa ha sido su madrastra desde, creo que eran todavía adolescentes. Tienen 26 y 21 años ahora. It looks very different than inaugurations past. But this tradition is so long. Sí, es verdad que se ve muy diferente que las tomas de posesión que han ocurrido en otras ocasiones. Y hemos hablado de Jefferson, la gente decía que no le podía ver porque no estaba llevando nada especial. Entonces quizás no sea muy diferente esta toma de posesión de las primeras. Spacing. These are more family members here, I believe. Vemos cómo se coordina todo el espacio. Aquí tenemos a más familiares, me parece. These are the Biden's children here. So this is Biden tenemos a los hijos de Biden, los miembros de la familia Biden. I've toured President-elect Biden's brother. Parece, sí, el hermano sí, bueno, si piensan en visitar el Capitolio, mandar a los estudiantes, en venir aquí y pues si es verdad que las visitas guiadas pues pueden darlas a invitados muy importantes, es cierto, como el hermano del presidente, vemos aquí al expresidente Clinton. Llegamos a las 11 muy pronto y en una hora se le tomará el juramento al presidente electo Biden y se dirigirá a la nación. La gente ha esperado muchísimo tiempo y ya pronto llegaremos a ese momento culminante. Muy bien, tenemos aquí a los hijos de Biden y los nietos que están pasando ahora mismo por el pasillo y así procederán a la plataforma. Robert Hunter Biden II y Ashley Blazer Biden y también a los nietos de los Biden. So folks have passed through the crypt and sort of out and down the other side. Pasan por la cripta y luego avanzan hacia el otro lado, a la parte occidental. Y así saldrán a la plataforma por debajo de las banderas. Los hijos del presidente electo Biden, Robert Hunter Biden II y Ashley Blazer Biden, y también los nietos del presidente electo. Quisiera señalar que la banda está tocando Bo Ideal. Vemos a los hijos y a los nietos de Biden cómo bajan hacia la plataforma.
Este es el centro de visitas, esa parte del Capitolio. Sí, el centro de visitas se conecta así a la parte antigua de enfrente del Capitolio. Podemos ver la piedra de los años 2000 y la del siglo XIX. Vemos cómo se combinan las dos, como ahora mismo pasan hacia la cripta. Y vemos cómo se está acercando el vicepresidente Pence. Vemos que lleva un traje maravilloso. Se marchará por la parte del este. Lo vemos con su esposa. También nos fijaremos en su postura, en las emociones. La verdad es que tiene que ser un momento bastante surrealista para ellos, es cierto. Vemos como poco a poco la plataforma se va llenando con los miembros y como el presidente electo pues estará esperando en algún lugar. Imagínense lo que tiene que ser esperar para un momento como este. Pues a uno le tienen que volar mariposas por el estómago, los nervios que uno tiene que sentir. ¿No es cierto? Tenemos las cámaras, como decimos, en estos ángulos y podemos ver así cómo los delegados bajan por las escaleras y proceden hacia la plataforma. Detrás de las escaleras tenemos la cripta del Capitolio y aquí está el vicepresidente Pence, que está a punto de salir hacia la plataforma desde el pasillo. Vemos a los Obama en la plataforma. Muy pronto habrá un anuncio para que los delegados tomen asiento, pero todavía no. Y también escucharemos el himno nacional. ¿No es cierto? Sí. La verdad es que los artistas invitados son maravillosos. El programa con los años pues se ha ampliado y también se ha reducido según las prioridades de la época y también las cuestiones del día. A lo mejor había que acortar la ceremonia por una razón u otra, dejar algo fuera, o a veces la gente ha pensado pues tengo este momento y quiero escuchar a mi poeta favorito y a mi artista favorito. Acompañando al vicepresidente y secretaria del Senado, Julie E. Adams, y representante de la Cámara de Representantes, Catherine Splendor. Tenemos a la secretaria del Senado, jefe administrador del Senado, como acompañan al vicepresidente Pence, y tenemos a la señora Karen Pence, a su esposa. El vicepresidente Pence, le vemos cómo se está preparando con su esposa para salir del pasillo hacia la plataforma. Y los Pence, la verdad es que han estado en mi iglesia, fantástico. El vicepresidente Pence me parece que es el miembro del Senado, del Congreso, que los visitantes han visto más en mis visitas guiadas en los últimos años. ¿No es cierto? Sí, él se para, les estrecha la mano. Pues, estudiantes de octavo grado pues, han conocido al vicepresidente y no se lo pueden creer que eso está pasando, ¿no? Que están tomando una visita guiada y entonces tienen la oportunidad de conocer al vicepresidente. Escuchamos las trompetas. Señoras y señores, el vicepresidente de los Estados Unidos, el honorable Michael R. Pence, y la señora Karen Pence. Una bienvenida muy calurosa, sí. Oh, I'm sorry. I think this is another Sousa March. Y tenemos también otra marcha que está tocando la banda de los infantes. Vemos cómo descienden los Pence y bajan hacia la plataforma, descienden por los peldaños de la escalera.
Vemos a los magistrados también que aparecen en pantalla con el vicepresidente Pence. Podemos escuchar también cómo entre el público también se canta This is my country, este es mi país, la melodía. Yo estaba leyendo sobre los uniformes de la banda de los infantes y el uniforme de la orquesta es distinto porque los flecos de los hombros hacen que sea difícil ponerse el violín para tocarlo. Entonces hay que tomar en cuenta el uniforme según el instrumento y según la posición que los músicos de la banda tienen que adoptar para tocar sus respectivos instrumentos. Vicepresidente Pence. Vemos al honorable Quayle y al expresidente Bush, cómo se están saludando en la plataforma. Expresidentes, ex vicepresidentes, magistrados del Tribunal Supremo, jueces, los vemos a todos en la plataforma. Familiares. Vemos aquí a la familia Harris. Y había también 2 cochecitos de bebés, sí, en la parte del este. Sí, con los bebés, ¿no es verdad? Me parece que quizás lo que sería equivalente para la mayor parte de nosotros es asistir a la ceremonia de graduación para algún miembro de la familia. Sí, claro, ¿no? Como cuando llegas y tienes que encontrar tu asiento y entonces se anuncian los nombres y entonces uno tiene que esperar a que todo el mundo se marcha y uno también se tiene que vestir para la ocasión, ¿no es cierto? Y a propósito, hay un plan B también y un plan C. Aquí en el West Front tenemos a los miembros del Congreso, ex miembros del Congreso, otros invitados. Algunos de nuestros colegas también que están trabajando, alcaldes, gobernadores que hemos visto anteriormente, hemos visto cómo llegaban, el cuerpo diplomático, todos los delegados que han tomado asiento y vemos cómo todo está separado debido a la pandemia. Vemos aquí al presidente electo Biden en la parte superior de nuestra pantalla. Vemos cómo se están sacando muchas fotos, se están tomando fotos. Miembros de la familia. Me parece que hemos visto a las nietas de Biden, las 3 chicas con los abrigos. Y la estrategia de moda es muy interesante. Se suelen escoger colores brillantes para resaltar entre el mar de abrigos negros que están en la plataforma y así de esta forma pues se puede distinguir a los delegados. Vemos la banda de los infantes de la Marina. Nadie ha vuelto a la entrada, ¿no? Una vez en que uno ya ha salido a la plataforma, ya está. Ahí se tienen que quedar. Coming down the east staircase. Baja la escalera de la parte del este. Aquí tenemos a la vicepresidenta electa Kamala Devi Harris. Se están preparando para pasar por la cripta. Podemos ver la escalera que baja al centro de visitantes del Capitolio, la parte más nueva del Capitolio, que se abrió en el año 2008, el 2 de diciembre. Officer Goodman. In the light brown coat. Well, that's going to be quite a moment. A la oficial Quite a moment. Goodman. Sí, la verdad es que este va a ser un momento muy especial, muy especial. Kamala Harris and Doug Emhoff here preparing to cross the crypt. Kamala Harris y Doug Emhoff se están preparando para cruzar la cripta. Aquí les tenemos. Vemos las columnas de piedra.
Y vemos en el abrigo marrón clarito el agente de policía del Capitolio, Eugene Goodman, Yes, for this ceremony. el segundo sargento en armas para esta ceremonia. Gene O. Goodman, de la policía del Capitolio. La verdad es que su rostro nos suena y también a los colegas que trabajan en el servicio de guías le conocemos. Y bueno, como decimos, ha salido las fotografías y los vídeos del Capitolio recientemente, y aquí escuchamos las pisadas de la vicepresidenta electa Kamala Harris como baja por las escaleras. Officer Goodman, this is a walk he's made many a time, but el agente Goodman never as part of the ha pasado por esta parte muchas veces, pero nunca ha sido parte de la delegación. Uno puede ver cómo casi prácticamente podríamos decir que está mirando a todo el mundo cómo se mueven los ojos. Señoras y señores, acompañando a la vicepresidenta electa, la presidenta de la ceremonia de toma de posesión, el segundo sargento en armas y el oficial de policía Private First Class Eugene O. Goodman. Vemos un aplauso que va en crescendo y sabemos para quién es ese aplauso. Claro que sí. His actions more than heroic. Aquí les tenemos. Aquí tenemos a la presidenta Pelosi, presidenta de la Cámara. Vemos cómo se está preparando la delegación. El Comité Congresional Conjunto, señoras y señores, la vicepresidenta electa de los Estados Unidos, Kamala Devi Harris, y el señor Doug Emhoff. La vicepresidenta electa Harris, que dimitió de su escaño como senadora de California ayer, y muy pronto hoy va a tomar el juramento como vicepresidenta del país. Y entonces su oficina se va a mover de oficina de senadora a oficina de vicepresidenta. Si es cierto, tendrá que transferir entonces la ubicación de su oficina. Sí, es muy cierto. Vemos cómo están saludando. Muy bien, y aquí en la cámara a mano derecha podemos ver a los delegados, al miembros del Comité Conjunto Congresional de la ceremonia de toma de posesión. La vicepresidenta electa Harris, vemos cómo abraza a sus hijos. Oh, that's a moment there. Vice President, Vice President. Yes, Harris-elect. Qué momento el vicepresidente, cómo está saludando a la vicepresidenta electa. Fíjense en los muebles. Hemos visto sillas plegables, pero aquí vemos que hay una silla de verdad y también una mesa de verdad. Y ahí tenemos los textos sagrados. Aquí vemos cómo el miembro de la Cámara de Representantes saludaba a la vicepresidenta electa Harris. Do I see snow? I see snow flurries. It looks like in this shot of Chuck Schumer.
ver, parece como que hay como nievecita en el abrigo de Chuck Schumer, ¿no es cierto? Sí, es verdad, parece que sí. Parece que se ha levantado un poquito de viento también. Y aquí tenemos al presidente electo, 46º presidente, Joe Biden, y la doctora Jill Biden, como están en la cripta. Vemos cómo están esperando. Sigo subrayando que tenemos cámaras en partes, en ángulos que no van a poder ver con ningún otro canal. El Comité Conjunto Congresional de Ceremonias de Toma de Posesión, representante del personal Alexandra de Chico, acompañando al líder Kevin McCarthy, al representante de personal y al líder de la Cámara de Representantes y al representante del personal con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y Paul Pelosi, representante de personal, acompañando a la honorable Amy Klobuchar, representante de personal, acompañando al líder de la mayoría del Senado, honorable Mitch McConnell, y Elaine Ocham, representante de personal, Michelle Grace Schroeder, acompañando al presidente del Comité Conjunto de Ceremonias de Toma de Posesión, Lloyd Bland, y la señora Abigail Bland. Estos miembros del Comité Conjunto Congresional de la ceremonia de toma de posesión, vemos cómo están entrando de esta 59ª ceremonia, vemos cómo están entrando. Es un momento de orgullo del comité. Ellos han sido los que han organizado todo. Llevan planificando desde hace varios meses y vemos cómo esta toma de posesión ha sido muy diferente en comparación a lo que estábamos acostumbrados por varias razones. Vemos el líder de la mayoría de la Cámara. Esta es la segunda vez que él ha presidido este comité. Ha habido 5 presidentes y, pues, como digo, él ha presidido el comité 2 veces. Él ha hablado de esta ceremonia, que es una garantía para todas las personas con respecto al compromiso, la estabilidad, la perseverancia, la democracia. Nos estamos preparando para ver la transición pacífica del poder. Vemos que se trata de algo rutinario y a la vez algo milagroso también. El presidente electo Biden y la doctora Jill Biden están pasando por la cripta del Capitolio y muy pronto van a salir por la plataforma. Vemos aquí la espalda de los Obamas, aquí en la plataforma. Cole and Ella, and it's snowing. Cole and Ella, VP Harris. Cole y Ella, y está nevando. Vemos a los hijos de la vicepresidenta electa. Ella es la joven que vemos con el abrigo, y también veíamos a Cole, señoras y señores, acompañando al presidente electo, el director de personal del Comité Conjunto, Fitzer Elder de Ford, y el sargento en armas, Tim Vollen, y el sargento en armas del Senado, Jennifer Hemingway. Bueno, no es raro que nieve en Washington en enero. Sí, la verdad es que no es nada raro. Y en 1953 las tomas de posesión ocurrían en marzo. Era bastante arriesgado antes, en una época en la que no había todavía calles pavimentadas. En la anterior toma de posesión llovió un poquito. Me parece que hace en torno a 25 grados. Hay que tomar en cuenta siempre el tiempo. Señoras y señores, el presidente electo de los Estados Unidos, Joseph Robinette Biden Jr., y la doctora Jill Biden. Ahí tienen la banda de la Marina. Marine band known as the President's Own.
Ellos tocan siempre lo que era el presidente y la Marina. Han estado en muchas tomas de posesión. Los Bidens se acercan a sus asientos, saludando al ex vicepresidente Dan Quayle. Look at his eyes. Mírenle los ojos. Ladies and gentlemen, please be seated. Señoras y señores, por favor tomen asiento. Esa es una frase que estoy seguro que todos querían escuchar. A ver, disfrutemos de la ceremonia. Please welcome the Honorable Amy Klobuchar. Demos la bienvenida a la honorable Amy Klobuchar. Vice President Pence, Mr. President-elect, Vicepresidente Pence, señor presidente electo, señora vicepresidenta electa, miembros del Congreso, del Poder Judicial, expresidentes y ex primeras damas, líderes del extranjero y a todos los Biden. Estados Unidos, bienvenidos a la 59ª toma de posesión. En breves momentos, Joe Biden y Kamala Harris se juramentarán. Esta ceremonia representa la culminación de 244 años de democracia. Es el momento en el que los líderes que vienen al escenario por la voluntad del pueblo prometen defender la Constitución fielmente. Este es un momento en el que vemos que todos tenemos que ser guardianes de nuestro país. Nos hemos vuelto tan cínicos que no apreciamos la democracia y no podemos apreciar qué suerte es este momento. No lo creo. Hace 2 semanas, cuando una mafia llena de rabia llegó y malogró este templo de nuestra democracia, fue un despertar. Hoy es el día en la que se levantó de las cenizas e hizo lo que Estados Unidos siempre hace, mirar hacia adelante, una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Esto representa una confianza sagrada entre nuestro pueblo y sus líderes. Siempre es en el domo del Capitolio por un motivo. Cuando Abraham Lincoln dio su discurso de toma de posesión, apenas había parte construida y él prometió que lo terminaría. Y le criticaron por gastar fondos en ellos durante la guerra civil. A esos críticos se les respondió lo siguiente: si el pueblo ve que el Capitolio y su construcción sigue, significa que la unión debe seguir adelante. Y así fue y lo será. Generaciones de estadounidenses dieron su vida para preservar esta democracia. Tenemos la obligación de proteger a los derechos civiles, todo lo que se ha hablado en este duomo. Y a los líderes que toman posesión hoy tienen que rendirle culto a nuestra democracia. No lo deben usar como un arsenal político, sino un instrumento para hacer el bien. Hoy prometemos nunca dar por sentado nuestra democracia. Y celebramos su gran fortaleza, su brillo, la gente que hace cosas extraordinarias por nuestro país, las enfermeras y los doctores en primera línea durante esta pandemia. Una nueva generación que nunca ha dejado de tener esperanza que habrá justicia. Joe Biden ha prometido recuperar el alma
toma de Estados Unidos. Y nosotros celebramos también nuestra primera vicepresidenta, primera mujer, primera afroamericana y primera asiática, Kamala Harris. Ella le agradece a tantas otras mujeres que han hecho posible este día. Y muchas niñas en el mundo entero sabrán que cualquier cosa y todo es posible. Y al final de cuentas, eso es los Estados Unidos, una democracia, un país de tanto bien. Y hoy, en estos escalones del Capitolio y en este campo de banderas, nos volvemos a consagrar a esta causa. Muchas gracias. Y hoy es mi honor el presentarles al senador que ha trabajado conmigo y con tantos otros para lograr que esta ceremonia sea posible. Mi amigo, el senador Roy Blunt, que es el líder del Comité Conjunto del Congreso para Tomas de Posesión. Bueno, yo he debido de saber que cuando la senadora Klobuchar decidió participar o va a participar, que iba a haber nieve. Y esto no lo supe hasta que salí de la puerta. Pero muchas gracias, senadora Klobuchar, y a los otros miembros del Comité Conjunto de Toma de Posesión. Ha comenzado oficialmente la 59ª ceremonia de toma de posesión. Les agradecemos a todos como han lidiado con circunstancias sin precedentes. En el 1981, Reagan dijo que esto era algo común y milagroso. ¿Por qué es común? Porque lleva a cabo cada 4 años desde 1789. Los estadounidenses han celebrado este momento durante una guerra, durante una depresión y hoy durante una pandemia. Y una vez más, los tres poderes se unen respetando nuestra Constitución. Renovamos nuestro compromiso con una democracia decidida, forjando una unión más perfecta. Ese es el tema de nuestra toma de posesión. Y esto se había decidido desde antes de la elección, creyendo que solamente se puede lograr la promesa de los Estados Unidos dando el ejemplo a otros si siempre estamos intentando ser mejor de lo que hemos sido. La Constitución estableció esto. Este compromiso, sus 3 primeras palabras, dándole al pueblo. Si la Carta Magna no hubiera dado ese poder, solamente la Constitución dice que el gobierno existe porque el pueblo es la fuente de su existencia. Estas 3 palabras para formar una unión más perfecta. Nuestros antepasados y los líderes de la Constitución, los fundadores siempre sabían que hay que seguir trabajando para ser mejor y eso sería lo que va a marcar una democracia. Hoy, el país que tenemos hoy, la nación que tenemos hoy no está solamente aquí porque sí, y las libertades que tenemos hoy es porque una gran democracia pasa por los éxitos y los momentos de nuestra historia siempre intentando ser mejor. Somos más de lo que hemos sido y menos de lo que esperamos llegar a ser. En el Capitolio hace 2 semanas apenas nos recordó que un gobierno, que el rendir cuentas entre los poderes, que nuestro gobierno es resiliente. La pandemia representó un desafío para nuestra sociedad libre y sigue siendo un desafío hoy. El enfrentar ese desafío
Ha sido difícil. Los científicos, los doctores, las enfermeras, los trabajadores en primera línea, tanta gente de la que dependemos ha hecho tanto trabajo. Y hoy llegamos a este momento con personas que alrededor del mundo nos miran y verán lo que hemos hecho. Un gobierno que se une para lograr la transición de la responsabilidad del Poder Ejecutivo. Hay un partido político que está más contento, y eso pasa en cualquier toma de posición, más contento que el otro. No es un momento de división, es un momento en el que un gobierno representa un nuevo comienzo. Con ello, nuestro debate nacional sigue adelante. Una democracia decidida que continuará siendo esencial para lograr una unión perfecta y un mejor futuro para todos. Qué privilegio para mí estar aquí presente con ustedes hoy. Muchas gracias. Me complace darle la palabra y que venga al podio al padre Leo O'Donovan para que nos lleve a la invocación y, por favor, de pie para escuchar el himno nacional. Gracious and merciful God, at this sacred time we come before you. Dios misericordioso, en este momento sagrado venimos aquí con necesidad, de rodillas, pero también con esperanza, con nuestros ojos mirando una unión más perfecta en nuestra tierra, una unión en donde todos los ciudadanos fomenten el bienestar general de todos y las bendiciones que tenemos para la posteridad. Tenemos gente de muchos credos, de colores, trayectorias, estilos. Somos numerosos que cuando el arzobispo escribió el texto de la toma de posesión de George Washington, el arzobispo John Carroll dijo: con tu Espíritu Santo, el presidente de estos Estados Unidos, y que su gobierno se conduzca de manera correcta por el bien de su pueblo. Hay que tomar los fracasos anteriores para continuar con nuestra visión de inclusión y libertad para todos. Tenemos un compromiso aún mucho más fuerte de renovar esta visión, de procurar el bien del otro, sobre todo de aquellos más desafortunados, y ser una luz para el mundo. En cada uno de nosotros vive un poder de recurrir al otro, de siempre procurar el bien del otro y ayudar a aquellos más necesitados. Y esto es el amor. Siempre hay que dar más amor, más de nosotros mismos. Hoy le llamamos patriotismo estadounidense, que nació no del poder ni del privilegio, sino del bien común, del procurar el bien común, de una caridad para todos. Para nuestro presidente te rogamos que le des la sabiduría que quiere y que quiso cuando rezó con su corazón para que pueda gobernar a su pueblo y que sepa la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Si alguno de ustedes quiere la sabiduría, siempre le deben pedir a Dios que la encuentre y se las otorgará. El Papa Francisco nos ha recordado
la importancia de soñar juntos. Él dijo que estando solos vemos espejismos, cosas que no están allí, pero los sueños se construyen juntos. En este misterio sagrado del amor, tenemos que estar juntos y soñar juntos. Que nuestro nuevo presidente reconcilie al pueblo de nuestra tierra. Que tengamos nuestro sueño con justicia y con la alegría que es cuando fluye el amor, en la gloria de tu nombre, por siempre. Amén. Ladies and gentlemen, please remain standing for the presentation of our national colors by the Señoras y Armed señores, Forces Color Guard, the quédense de singing of our pie national anthem, para la and for the Pledge of Allegiance. presentación de los colores nacionales por parte de la Guardia de Color y también para el himno nacional y el juramento a la bandera. Ladies and gentlemen, here for the singing of our national anthem, accompanied by the Señoras y President's own señores, United States Marine Band, please welcome acompañada Lady por el Gaga. presidente de la banda de los Marines de Estados Unidos, vamos a darle la bienvenida a Lady Gaga, que va a cantar nuestro himno nacional.
Señoras y señores, vamos a darle la bienvenida de la ciudad de Southam, Georgia, al presidente de la Asociación Internacional de Bomberos para recitar el juramento a la bandera. Juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república a la que representa, una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. What you are all about to be part of America is a historic moment of firsts. Hoy, Estados Unidos, vamos a formar parte de un momento histórico para tomar el juramento de la primera afroamericana, asioamericana y la primera mujer vicepresidenta Kamala Harris. Es un gran privilegio darle la bienvenida al estrado de toma de posesión a la primera latina que ha servido en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, la magistrada Sonia Sotomayor. Señoras y señores, quédense de pie para la toma de juramento. Please raise your right hand and repeat after me. Por favor, levante la mano derecha y repita después de mí. Yo, Kamala David Harris, juro solemnemente, juro solemnemente que apoyaré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos, que apoyaré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos contra todos los enemigos extranjeros y nacionales, que mantendré fe y lealtad verdaderas a la misma, que asumo esta obligación libremente, sin ningún tipo de reservas mentales ni propósito de evasión, y que cumpliré bien y fielmente, con los deberes del cargo que estoy a punto de asumir, con la ayuda de Dios. Felicitaciones. Ladies and gentlemen, please be seated. Señoras y señores, tengan a bien tomar asiento. Please welcome Jennifer Lopez to perform This Land Is Your Land and Démosle la bienvenida a Jennifer López, que va a cantar This Land Is Your Land y America the Beautiful. This land is your land. This land is my land.
From California to the New York Islands, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went walking down that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. Oh, this land, oh, this land. This land was made for you and me. Oh, this land, oh, this land. This land was made for you and me. You and me. America, God shed His grace on thee and crowned thy good with brotherhood. From sea to shining sea. Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Let's get loud. This land was made for you and me. Well, that was great. The sun is shining and Magnífico. El sol está brillando y, señor presidente electo, esta es la primera toma de posesión en la historia de los Estados Unidos en la que J-Lo ha antecedido al presidente del Tribunal Supremo, Roberts. Así es mi honor distinguido presentar al presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, John Roberts, para que tome el juramento presidencial al próximo presidente de los Estados Unidos, Joseph R. Biden. Señoras y señores, pónganse de pie para escuchar el juramento presidencial y después pasaremos con los honores musicales. Please raise your right hand and repeat after me. Por favor, levante la mano derecha y repita después de mí. Yo, Joseph Robinette Biden Jr., juro solemnemente, yo, Joseph Robinette Biden Jr., juro solemnemente que ejerceré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos, y en la medida de mis capacidades, preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos, con la ayuda de Dios, Felicitaciones, señor presidente.
Ladies and gentlemen, please be seated. Señoras y señores, por favor, tomen asiento. My fellow Americans, a moment Mis we have all compatriotas been waiting for. estadounidenses, un momento que hemos estado esperando desde hace tiempo. Es un privilegio para mí y un gran honor de ser la primera persona en presentar oficialmente el 46º presidente de los Estados Unidos, Joseph R. Biden Jr. Chief Justice Roberts, Presidente del Tribunal Supremo Roberts, Vicepresidenta Harris, Speaker Pelosi, Leader Schumer, Presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, Líder Schumer, Líder McConnell, Vicepresidente Pence, distinguidos invitados, mis compatriotas estadounidenses. Hoy es el Día de los Estados Unidos. Es el Día de la democracia, un día de esperanza, de historia, de renovación. Algo que ha quedado para las épocas. Nos han dado una prueba y hemos logrado superarla. Hoy celebramos el triunfo no de un candidato, sino de una causa, la causa de la democracia. La voluntad del pueblo se ha escuchado y la voluntad del pueblo se ha respetado. Hoy hemos aprendido que la democracia es algo preciado y frágil. Y en este momento, queridos amigos, ha logrado la democracia superarlo. Y hoy ha prevalecido la democracia. Hace apenas unos días aquí, la violencia trató de quebrantar las bases del Capitolio. Somos una nación bajo Dios, indivisible, y tuvimos que hacer esto. Desde hace más de 200 años hemos hecho la transición pacífica del poder al estilo estadounidense, atrevido, optimista, con la visión de la nación que podemos llegar a ser y que debemos ser. Le agradezco a mis predecesores de ambos partidos presentes hoy aquí, del fondo de mi corazón. Y sé muy bien la resiliencia de nuestra Constitución, la fuerza de nuestra nación. El presidente Carter también lo sabe y hablé con él ayer. No puede estar presente hoy, pero le saludamos por toda una vida consagrada al servicio. Acabo de tomar el juramento sagrado que todos y cada uno de esos patriotas lo han hecho desde George Washington. Pero la historia estadounidense no depende de una sola persona o no depende de alguno de nosotros, sino de
todos nosotros el pueblo, que buscamos una unión más perfecta. Esta es una gran nación. Somos buenas personas. Y a través de los siglos hemos tratado de vencer en tiempos de paz, en tiempos de guerra. Hemos logrado tanto, pero queda mucho camino por recorrer. Tenemos que seguir adelante con urgencia porque tenemos mucho que hacer en este infierno, en este invierno, y hay tantas posibilidades. Quedan tanto por hacer, heridas por sanar, y tanto que obtener y que ganar. Hay muy pocas personas en la historia de nuestra nación que han tenido que enfrentar momentos tan difíciles como los de este momento. Un virus que se ha llevado tantas vidas en un año que las que se perdieron en toda la Segunda Guerra Mundial. Millones de empleos, miles de negocios que han cerrado. Algo que lleva ya 400 años nos mueve, el sueño de la justicia para todos, y no esperaremos más por este momento. El pedir la sobrevivencia lo está pidiendo el planeta, y no puede ser más claro el mensaje ahora. También los supremacistas blancos, los terroristas nacionales, los tendremos que enfrentar y los venceremos. Para poder superar nuestros desafíos y garantizar el futuro de Estados Unidos, se necesita mucho más que palabras. Requiere de algo que es tan difícil en una democracia: la unidad. La unidad. En 1863, el 1 de enero, se firmó la emancipación de los esclavos. Yo cito: si mi nombre llega a estar presente en la historia, será por este acto, porque aquí está toda mi alma. Toda mi alma va en ello. Hoy, en este día de enero, mi alma entera se va en esto, para unir a nuestro pueblo, a nuestra nación. Y le pido a cada estadounidense que se una a mí en esta causa. El unirnos para luchar contra los enemigos que enfrentamos: la rabia, el odio, el extremismo, la falta de ley, la violencia, los fallecidos, la falta de esperanza. Al unirnos podemos lograr maravillosas cosas, podemos hacer lo correcto, darle buenos trabajos a nuestra gente, enseñarle a nuestros niños, superar este virus mortal. Podemos reconstruir la clase media, garantizarle salud a todos. Podemos hacer que Estados Unidos de nuevo sea una fuerza para el bien en el mundo. Y yo sé que al hablar de unidad les puede parecer a ustedes como una fantasía tonta. Sé que las fuerzas que nos dividen son profundas y reales, pero también sé que no son nuevas. En nuestra historia ha habido una lucha constante entre nuestros ideales, que todos son creados iguales, y la dura realidad del racismo, del miedo, del creer que el otro sea el demonio. La victoria nunca se garantiza. Desde la guerra civil, la guerra mundial, el 11 de septiembre, siempre nuestra bondad, nuestros mejores ángeles han prevalecido, porque varios de nosotros, suficientes de nosotros, nos hemos unido para llevarnos adelante, y lo podemos hacer ahora. La historia, la fe, la razón nos mostrarán el camino de la unidad. Nos podemos ver no como adversarios, como vecinos. Nos podemos tratar con dignidad, con respeto. Podemos sumar fuerzas. Parar de gritar.
caldear los ánimos, porque en aras de la unidad no va a haber progreso. Se trata de agotar esa rabia. Ninguna nación puede avanzar en el caos. Este es nuestro momento histórico. En la crisis, ante los desafíos, la unidad es el camino hacia adelante. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias, como los Estados Unidos de América. Si lo hacemos, les garantizo que no fracasaremos. Nunca, jamás hemos fracasado en los Estados Unidos. Si actuamos de consuno. Así pues, hoy, en este momento, en este lugar, vamos a empezar de nuevo. Todos nosotros vamos a empezar a escucharnos mutuamente, a vernos, a mostrarnos respeto mutuamente. La política no tiene que ser un infierno, destruyendo todo en su camino. Si no estamos de acuerdo, no tenemos que ir a la guerra. Tenemos que rechazar una cultura en la que los hechos se manipulan e incluso se fabrican. Compatriotas estadounidenses, tenemos que ser diferentes, tenemos que ser mejores que esto. Y yo creo que somos mucho mejores. Fíjense, miren a su alrededor. Estamos aquí en el Duomo del Capitolio, como se ha mencionado, que se terminó en mitad de una guerra civil, cuando la Unión dependía de un hilo y sin embargo resistimos, prevalecimos. Estamos aquí. Miramos a la explanada nacional en la que habló el Dr. King de su sueño. Estamos aquí, donde hace 108 años, en otra toma de posesión, miles de personas estaban ahí. Las mujeres trataban de tener derecho para votar. Y aquí tenemos a la primera vicepresidenta, Kamala Harris. No me digan que las cosas no pueden cambiar. Estamos aquí, cerca del cementerio de Arlington. Los héroes dieron sus vidas, que descansen en la paz eterna. Y aquí estamos, días después de que una turba violenta quisieran silenciar la voluntad del pueblo, la voluntad de la democracia. Querían expulsarnos de este lugar sagrado. No ocurrió, nunca va a ocurrir. No ocurrirá hoy, ni mañana, ni nunca jamás. Para todos aquellos que nos apoyaron en nuestra campaña, muchas gracias por su fe. Aquellos que no nos apoyaron, quisiera decirles esto. Escúchenme a medida que avanzamos. Escúchenme a mí y a mi corazón. Si no están de acuerdo, está bien. Eso es la democracia. Eso es los Estados Unidos de América. El derecho de no estar de acuerdo en paz. Quizás sea la fortaleza de nuestra nación, la más importante. Me comprometo a lo siguiente. Voy a ser el presidente de todos los estadounidenses. Todos los estadounidenses. Y les prometo que voy a luchar todo lo que pueda por aquellos que me apoyaron y también por aquellos que no me apoyaron. Hace muchos siglos, San Agustín, el santo de mi iglesia, escribió que la gente es una multitud definida por el objetivo común de su amor, definida por el objetivo común de su amor. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros amamos como estadounidenses? Los objetos que nos definen como estadounidenses. Lo sabemos: la oportunidad, la seguridad, la libertad, la dignidad, el respeto, el honor. Y sí, la verdad. Los últimos meses y las últimas semanas nos han enseñado una lección muy dura. Hay verdad y mentiras. Mentiras que se cuentan por el poder y los beneficios.
Todos nosotros tenemos el deber y la responsabilidad como ciudadanos, como estadounidenses y especialmente como dirigentes que hemos prometido honrar la Constitución, proteger la nación, defender la verdad y derrotar a las mentiras. Entiendo que muchos de mis compatriotas miran al futuro con miedo, se preocupan por sus empleos. Entiendo que como mi padre están despiertos por la noche y piensan, voy a poder mantener mi seguro de la salud, voy a poder pagar mi hipoteca. Están pensando en sus familias, en lo que va a venir. Les prometo que lo entiendo. Ahora bien, la respuesta no es mirar hacia adentro, retraerse, no tener confianza en aquellos que no tienen tu aspecto, no tienen el mismo credo, que son distintos. Tenemos que acabar esta guerra de azules en contra rojos, rural en contra de lo que es urbano, conservador en contra de los libertarios. Entonces lo que tenemos que hacer es unirnos en nuestros corazones, mostrar tolerancia y estar dispuestos a ponernos en la posición del otro. Como decía mi madre, ponte en la posición del otro. Entiéndele, porque he aquí lo que es importante sobre la vida. La fe es sumamente importante. A veces uno necesita una mano amiga, otras veces uno tiene que prestar esa mano amiga. Eso es lo que somos, eso es lo que podemos hacer el uno por el otro. Si lo hacemos, nuestro país será más fuerte, próspero y estaremos listos para el futuro. Podemos no estar de acuerdo. Compatriotas estadounidenses, en la tarea que tenemos por delante nos vamos a necesitar. Necesitamos toda nuestra fuerza para perseverar, para avanzar hacia adelante. Estamos enfrentando lo que puede ser el peor periodo del virus. Vamos a establecer políticas para enfrentarnos a esta pandemia como una nación. Una nación. Y les prometo lo siguiente. Como reza la Biblia, vendrá la dificultad de la noche, pero el regocijo vendrá en la mañana. Vamos a superar esto juntos, con todos los colegas con los que he servido aquí, en la Cámara, en el Senado. Todos nosotros entendemos que el mundo nos mira. El mundo tiene sus ojos puestos sobre nosotros. He aquí mi mensaje para las naciones. Nos han puesto a prueba. Hemos superado la tarea. Respetaremos las alianzas. Trabajaremos con el mundo. No para superar los retos del ayer, sino los retos del hoy y del mañana. Y vamos a liderar, no solo predicando con el ejemplo de nuestro poder, sino con el poder de nuestro ejemplo. Vamos a ser un socio firme y confiable para la paz y la seguridad. Todos ustedes lo saben, hemos pasado por mucho en este país. En mi primer acto como presidente les voy a pedir a que se sumen a mí en un momento de oración en silencio por aquellos que han perdido su vida en la pandemia. 400,000 compatriotas estadounidenses, madres, padres, hijos, hijas, amigos, amigas, vecinos, vecinas, compañeros de trabajo. Les vamos a honrar, vamos a ser la nación y el pueblo que sabemos que podemos y debemos ser. Vamos a hacer una oración por aquellos que han perdido su vida por nosotros y nuestro país. Amén. Amén. Señoras, señores, este es un momento en el que se nos pone a prueba. Un momento de democracia y verdad. Un virus que asola nuestro país. El racismo, la desigualdad,
la crisis del clima. El papel de los Estados Unidos en el mundo es fundamental. Son retos profundos. Lo que está claro es que nos hemos enfrentado a todos estos retos a la vez. Tenemos una de las mayores responsabilidades que hayamos tenido como nación. Nos van a poner a prueba. Vamos a estar a la altura de las circunstancias. Es hora de ser audaces. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Esto es cierto. Les prometo que se nos juzgará a nosotros por cómo resolvemos esta serie de crisis de nuestra era. Vamos a estar a la altura de las circunstancias. Esa es la pregunta. Vamos a estar a la altura de esta hora asiaga. Vamos a cumplir con nuestras obligaciones para darle un mundo mejor a nuestros hijos. Yo creo que debemos hacerlo. Estoy seguro de que ustedes también. Sé que lo haremos. Y cuando lo hagamos, vamos a escribir el siguiente gran capítulo de la historia de los Estados Unidos de América, la historia de Estados Unidos, una historia que quizás suene como algo, como una canción que significa mucho para mí, que se llama el himno de los Estados Unidos. Hay un verso que para mí es muy importante y reza así: los trabajos y las oraciones del siglo nos han llevado a esta época. ¿Qué es lo que dirán nuestros hijos? Hágame saber en mi corazón la verdad de mis días. Estados Unidos, Estados Unidos, te doy a ti lo mejor. Vamos a añadir nuestro propio trabajo y oraciones para la nación la historia de nuestra nación que se está forjando. Si lo hacemos, entonces, en la verdad de nuestros días, cuando llegue nuestra hora, los hijos y los hijos de nuestros hijos sabrán que hemos hecho todo lo que hemos podido, que hemos cumplido con nuestro deber. Hemos curado una tierra rota. Compatriotas estadounidenses, empiezo como comencé, con un juramento sagrado ante Dios y ante todos ustedes. Les doy mi palabra. Siempre estaré con ustedes. Defenderé la Constitución, defenderé la democracia, defenderé a los Estados Unidos de América. Y estaré siempre a su servicio con todo lo que hago, pensando no en el poder, sino en las posibilidades, en el poder del bien. Y juntos vamos a escribir la historia estadounidense de esperanza, no de miedo, de unidad, no de división, de luz, no de oscuridad. La historia de decencia, de dignidad, del amor, de la sanación, de la grandeza, de la bondad. Que esta sea la historia que nos guía, la historia que nos inspira y la historia que nos dice que respondemos al llamado de la historia, que hemos cumplido con este momento. La democracia, la esperanza, la verdad, la justicia no se ha muerto en nuestros brazos, ha prosperado, que nosotros hemos estado a la altura de las circunstancias, hemos sido el faro del mundo, el ejemplo. Esto es lo que hicieron nuestros antepasados, lo que vamos a hacer nosotros y las próximas generaciones. Con el sentido de deber y resolución, estaremos a la altura de las circunstancias de nuestra época. Nos sostendrá la fe, nos motivará la convicción. Estaremos dedicados el uno al otro y al país al que amamos con todo el corazón. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América y que Dios proteja a nuestras tropas. Muchas gracias, Estados Unidos. Ladies and gentlemen, please be seated. Señoras y señores, por favor, tomen asiento. Ladies and gentlemen, please welcome Garth Brooks to perform Señoras y Amazing Grace. señores, démosle la bienvenida a Garth Brooks, quien va a cantar Amazing Grace.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. If I can ask you to sing this last verse with me, not just the people here, but the people at home, at work. Canten este último verso, estrofa conmigo, no solo ustedes, sino la gente también en casa, como uno, unidos. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Hard not to be reminded of. Esto nos recuerda. Qué lindo. Hard not to be reminded of President Obama's singing that same song at the Mother Emanuel Siempre recordaré a el presidente Obama cantando esa canción en la iglesia Emanuel. Una canción que en nuestra cultura se acerca a una oración y a un poema. Tanto. Y ahora quiero presentarles a Amanda Gorman, a nuestra primera poeta ganadora a nivel nacional. Mr. President, Dr. Biden, Señor Presidente, Madam Vice President, Doctora Biden, Mr. Emhoff, Señora Vicepresidenta, Americans and Señor the world. Emhoff, When day comes, we estadounidenses, ask ciudadanos ourselves, del where can we mundo, find light in this siempre nos never-ending preguntamos en shade? dónde podemos The encontrar loss we luz carry, a sea en esta we must sombra wade. We've eterna, braved the belly la of the pérdida beast. que We've llevamos learned that quiet en isn't el always mar. peace. In the Aprendemos norms que el and silencio notions no of siempre what simboliza just la paz, isn't la norma de always lo que simplemente just es. And No yet es the dawn is simplemente ours before el we knew ser. it. Somehow El we amanecer do it. es Somehow nuestro we antes de que lo weathered and supiéramos. witnessed De alguna a manera lo nation hacemos, lo that isn't enfrentamos. broken, Y
Somos testigos de una nación que no está rota, simplemente no se ha terminado. Somos los sucesores de un país, de un momento en el que una chica negra y delgada, descendiente de esclavos, criadas por una madre soltera, puede soñar en ser presidente y se encuentra recitando un poema para una. Y ahora estamos tan lejos de tantas cosas, pero eso no significa que no podamos tratar de tener una unión que sea perfecta. Estamos tratando de forjar una unión con propósito, el propósito de componer un país que se comprometa con otras culturas, con todos colores, todas las condiciones de los hombres. Levantamos la mirada, sin mirar no a lo que representa un obstáculo para nosotros, sino lo que tenemos por lograr, porque nuestro futuro tiene que venir primero, hacer a un lado las diferencias, abrir los brazos para podernos abrazar el uno a otros, para poder lograr la armonía en todos en el mundo. Y que digamos al menos una cosa que es verdad, que a pesar de que estamos pasando un duelo, podemos aprender, tenemos la esperanza al intentarlo y sabemos que siempre estaremos entrelazados y que lograremos la victoria. No porque nunca veremos la derrota de nuevo, sino porque nunca más sembraremos división. La Biblia nos dice que todos debemos reposar bajo nuestro olivo, nuestra sombra. Pero nosotros lograremos atravesar todos los puentes, las colinas que subimos, nos atrevemos. ¿Por qué? Porque el ser estadounidense es más que el orgullo que heredamos. Es cómo nosotros reparamos nuestro orgullo. Vemos cómo una fuerza destruyó nuestra nación, trató destruiríamos nuestro país si demoráramos la democracia, y no lo lograron. Nunca, se puede demorar, pero nunca derrotarse permanentemente. Nosotros tenemos confianza y vemos cómo la historia tiene los ojos puestos sobre nosotros. Esta historia que vemos que no estamos preparados para ser herederos de algo así. Ahora tenemos que ofrecer un nuevo capítulo. Así que una vez nos preguntamos, ¿cómo vamos a lograr perseverar y vencer la catástrofe? Pero ahora estamos seguros, lo podemos afirmar. ¿Cómo puede prevalecer la catástrofe? ¿Cómo puede vencernos? No hay que volver a cómo eran las cosas, sino a lo que debería de ser. Un país que ha sufrido heridas, pero es atrevido. No nos va a interrumpir la intimidación, porque sabemos que la falta de acción y la inercia sería la herencia de la próxima generación, de la generación venidera, y sería una carga para ellos. Pero una cosa sí es seguro: si unimos la misericordia con el poder y el poder con la luz, el amor será nuestro legado. Y el cambio será el derecho de nacimiento de nuestros niños. Somos un país que hereda y que hereda todo este orgullo y que podrá levantarse de las colinas de oro. Y los vientos del norte y del este, nuestros fundadores lo verán, los estados del medio oeste. Veremos el sol del sur, reconstruiremos cada esquina, cada rincón de nuestro país. Nuestro pueblo es diverso, hermoso, y surgiremos hermosos. Saldremos de la sombra sin temor. Veremos los globos cuando nos liberemos. Pero necesitamos tener el valor para poderlo ver. Solamente si tenemos el valor de ser esos seres.
Thank you, Amanda Gorman. Now for our Muchas gracias, benediction, I'm Amanda pleased to Gorman. introduce Reverend Dr. Ahora para Sylvester nuestra Beeman, the pastor bendición, of the Bethel African presento al Methodist Episcopal Church in reverendo Wilmington, Delaware, a Sylvester friend of Beeman President Biden for de 30 years. la Iglesia Episcopal Metodista, que ha sido un amigo del presidente Biden por 8 años. As a nation and people of faith gathered in this historical Como moment, una nación y pueblo de fe reunidos en este momento histórico, unámonos en oración. we gather Señor, under the beauty of your holiness. Nos reunimos bajo la holiness belleza of de your tu beauty. santidad y la We seek santidad your de tu face, belleza. Buscamos your tu rostro, smile, your tu warm sonrisa, embrace. We tu cálido petition you abrazo. once more in this celebration. Te pedimos We pray una for vez más divine en esta favor upon celebración. our president, Te rogamos Joseph porque el R. favor Biden, divino recaiga sobre and nuestro our First presidente, Lady, Joseph Dr. R. Jill Biden, and their family. nuestra primera dama, la We doctora further ask Biden, Jill that you Biden would y su extend the familia. same favor Asimismo, upon our te Vice pedimos President, que extiendas Kamala dicho D. Harris, favor a nuestra and our second vicepresidenta, gentleman, Kamala Doug M. D. Hoff, Harris, and their family. a nuestro segundo More than caballero, Doug M. Hoff, More than y a su ever, familia. They and Más our que nation nunca, más need que you. nunca, ellos y We toda need nuestra you, nación te For in necesitamos. you we discover Te our necesitamos common humanity. porque en ti In our common descubrimos humanity, nuestra humanidad We común. will seek out the En nuestra wounded humanidad común and bind their wounds. buscaremos a los heridos, We will seek y healing for vendaremos those sus who are heridas. sick and diseased. buscaremos que sanen a aquellos que están will mourn enfermos y our dead. aquejados. We will befriend the lonely, the least, Lloraremos and the por left out. aquellos que han fallecido, We will share entablaremos our amistad abundance con with those aquellos who que are están hungry. solos, marginados, We will do aquellos que se justly sienten to the menos que nadie. oppressed. Compartiremos nuestra Acknowledge abundancia sin con aquellos que pasan and seek hambre. forgiveness, Actuaremos justamente con thus los oprimidos. grasping Reconoceremos reconciliation. nuestros pecados y In buscaremos el discovering perdón, our humanity, alcanzando así la reconciliación. we will seek Al the descubrir good nuestra in and humanidad, for all our buscaremos neighbors. el bien en y We will para love the todos unlovable. nuestros vecinos. Remove the stigma of the Amaremos lo so-called inamable. untouchables. Eliminaremos el We will estigma care de for los our most llamados vulnerable, our intocables. children, the elderly, Nos preocuparemos the por los más emotionally challenged, and vulnerables, the poor. nuestros hijos, We will seek los ancianos, rehabilitation aquellos beyond correction. con impedimentos y We'll los extend pobres, opportunity to aquellos those también locked con out of impedimentos opportunity. emocionales. Buscaremos la rehabilitación make más allá friends de la corrección. Llevaremos las of our oportunidades enemies. a aquellos que no We las will tienen. make friends Haremos amigos de los enemigos. of our enemies. Haremos your people amigos de los Shall no enemigos. longer raise up El weapons against pueblo, one another. tu pueblo, We will rather ya no use alzará our las armas el resources uno contra el for the otro. national good and Al become a contrario, beacon of emplearemos life nuestros recursos and por el goodwill bien to the nacional world. y nos convertiremos en un neither ejemplo shall we de learn vida y buena hatred voluntad ante el anymore. mundo. Y tampoco, down in nunca peace, más aprenderemos not a make odiar. our neighbors Yaceremos afraid. en paz. In you, O God, Y no haremos que nuestros vecinos discover tengan our miedo. humanity. En ti, In our oh nuestro humanity, Señor, we descubrimos discover nuestra our humanidad. commonness. En Beyond nuestra the humanidad difference of color, descubrimos creed, aquellos que tenemos en origin, común. political party, Más allá de la ideology, diferencia de geography, color, credo, and origen, personal partido preferences. político, ideología, geografía become y preferencias greater personales, stewards of your environment, nos convertiremos en grandes preserving administradores the de tu land, medio ambiente, reaping from it a preservando la sustainable tierra, harvest, recogiendo and su securing cosecha its sostenible, wonder and miracle-giving garantizando power sus maravillas for y generations to milagros, come. dando energía a las This is generaciones our venideras. benediction, that from Esta es nuestra these bendición, hallowed grounds, que desde esta tierra where sagrada, slaves labored to build this shrine en la que and los citadel esclavos to trabajaron liberty para and construir democracy. este santuario Let us all a la acknowledge libertad y a la democracia. from the indigenous Reconozcamos Native todos, American desde to los those nativos who americanos recently indígenas received their hasta citizenship, aquellos que recientemente African han American recibido to la those nacionalidad, whose desde los foreparents came from afroamericanos and every hasta corner of the aquellos globe, cuyos antepasados from the vinieron de wealthy to Europa those y de struggling todos to los make it. rincones del mundo, desde los Every ricos human hasta being, aquellos que regardless luchan of por their sobrevivir, choices, pasando por todos that los this seres is humanos, our country. independientemente de sus As decisiones. such, Reconozcamos teach us, O God. todos que este es As nuestro such, país teach us, O y God, como tal,
Enséñanos, oh Señor, enséñanos, oh Señor, a vivir en Él, a amar en Él, a sanarnos en Él y a reconciliarnos en Él, el uno con el otro. Y firmeza en tu verdad, por tu gloria, majestad, dominio y poder para siempre. Aleluya. Gloria, aleluya, en el nombre fuerte de nuestra fe colectiva. Amén. Please remain standing as the Armed Forces Color Guard retires our national Por favor, colors. quédense de pie mientras las fuerzas del ejército retiran los colores de la Guardia. Ladies and gentlemen, please be seated and remain in your seats while the president and official Señoras y party depart the señores, platform. tengan a For bien safety tomar reasons, your asiento. ushers will Quédense release your section sentados in an organized mientras el manner. presidente Following y the la playing of our delegación national presidencial march, the se Stars and marchan. Stripes forever. Después de la marcha nacional, las barras y las estrellas para siempre. Procederemos y podrán abandonar la plataforma. Muchas gracias. Well, Janet, we really witnessed something today. What did we witness? Janet, we really witnessed something today. What did we witness? Secession, orderly, discipline. Orderly, disciplined secession. I'd like to make a couple of remarks in terms of Abraham Lincoln. He was quoted 3 times, now not by necessarily President Biden, but from the time the ceremony started. And 2 of the quotes were coming from his inauguration.
How about the first youth poet, Amanda Gorham? She was tremendous, using words like rebuild and recovery, but she's awfully skilled in alliteration. Yes, Amanda Gorman's poem, The Hill We Climb, an uplifting moment. Poets have been included in the ceremony since 1961. We were talking a little bit earlier, Robert Frost that year for Kennedy's inauguration read a poem, and it's one of these ways in which this tradition is expanding and contracting, right? There are different things each year, and there are some things that are the same from one to the next, but one constant is the peaceful transfer of power. You know, at times during inaugural ceremonies, you can see things that look regal, and then you have something that was just so common and it just fit. Garth Brooks walking down the staircase and singing Amazing Grace, and when he left, it's as if his horse was hitched on the east side of the Capitol and he rode off. It was just wonderful. You know, de esa manera que salió del escenario, qué maravilla. The Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, Chairman Blunt El said, comité we're witnessing an event both commonplace and miraculous. Toma de posesiones dijo algo y está muy bien el señor Blunt, el senador Blunt, que es algo que es común y milagroso, la música en vivo y este momento milagroso del cambio de poder. Nadie más ha visto algo como esto y nadie tiene una transmisión en vivo como la nuestra, porque hemos visto como aquí vemos al senador McConnell, a Obama. Vemos cómo tiene en su chaqueta ella decoraciones el presidente Clinton con los Obamas. Y aquí vemos cómo salen de la plataforma hacia el Capitolio. La vicepresidenta Harris la vimos hace unos momentos. En la primera oración. Nuestra democracia decidida, y este es el tema de la 59ª toma de posesión, forjando una unión más perfecta. Biden's inaugural speech, he quoted others, and there's so many famous quotes that come to us from presidential inaugural speeches. Como muchas tradiciones y como muchas cosas de las que dijeron estaban en otros discursos de tomas de posesión. Andrew Jackson hablaron de cómo ama el gobierno, que es por el bien del pueblo, un gobierno que es quien decide que el gobierno debe proteger la privacidad y sus posesiones. También Roosevelt, como dijo, lo único que tenemos que temer es al temor mismo. Han sido tantos discursos de tomas de posesión. President Reagan mentioning, hey, it's not the people that have failed government, it's government that needs to be accountable to the people. No es el gobierno es quien tiene que rendirle cuentas al pueblo. Ahí está el presidente Obama. En su discurso le habló de cómo rehacer Estados Unidos. Ahí está Amanda Gorman en la pantalla. El presidente Obama dándole un abrazo a Lady Gaga. ¿Qué interpretación tan hermosa del himno? Sí. Yo no sé si este vestido lo hizo un diseñador o un arquitecto. Ella lo que está representando es la iconografía del Capitolio. La poetisa tan joven Amanda Gorman. And Jenna, who else has a speech impediment? President Biden. How about Maya Angelou? Maya Angelou, another poet who has spoken. Maya Angelou también dio discurso. La poetisa Amanda Gorman en una chaqueta, con una chaqueta amarilla. We go back to the East Front. East Front steps. Ahora vamos a la parte este del Capitolio de nuevo. What do we mean by the departure
of Mr. Pence. para la partida. There's just as many iconic ceremonies that happen after the swearing Hay of the oath muchas as there are before. ceremonias And there are just as many que moments for us to son watch and see these behind the íconos scenes perspectives. tanto antes I believe that del juramento Hillary Clinton como there, yeah, with the después. purple scarf. Aquí vemos a Hillary No, I've Clinton just con su been bufanda someone azul. that at times when we finished our assignments, which casually work my way to these front, and there's hundreds, if there's more Yo, than a few thousand people for the A departure veces he ceremony. visto There's prayer that's read, cientos there's o pomp and miles de circumstance. personas para la It's ceremonia ceremonial. de partida. Again, we talked a little bit earlier about how the president's Bueno, where is como the president dijimos inaugurated versus where is the anteriormente, president not inaugurated. And this happens here at the Capitol, Yes. the home of the ¿Dónde legislative branch, está home of Congress. el presidente And que then so this toma departure posesión? Y ceremony, esto this pasa moment aquí, where our new en el president Congreso, and vice en el president Poder depart Legislativo. from the Y Capitol llega un and into momento en their donde el term. vicepresidente nuevo y el presidente nuevo salen, parten del Capitolio y es un momento crucial, pero la diferencia este año es que generalmente después del juramento hay otro evento. Well, as you said, Hoy no lo hay. this year because of the pandemic, we're not having it. Este año debido a la pandemia. That's the poet Amanda Gorman there in the yellow jacket again. Ahí está la poetisa Amanda Gorman con su chaqueta amarilla otra vez. Y el domo, qué belleza, en la parte frontal, en la fachada oeste del Capitolio. Y aquí vemos cómo se representan las 13 colonias. When applicable, following the swearing-in ceremony, Tenemos un on the clip west en front este of the US momento. Capitol, the outgoing president Después and First de Lady la ceremonia de leave the juramentación, Capitol to begin their el post-presidential lives. presidente que Traditionally, ahora president's viene, departure takes place que ha with little cedido el ceremony. poder, empieza In su 1797, vida después de haber sido George Washington presidente. attended the En inauguration of his successor, John Adams. 1797, George With few Washington exceptions, asistió subsequent a departing presidents la followed toma de Washington's posesión de su example. sucesor. Y Until con the muy early pocas 20th excepciones, century, se ha seguido the departing siempre el president ejemplo de also Washington, usually accompanied hasta the que al newly elected principio del president siglo on the XX carriage ride from the Capitol siempre to the White House acompaña following the con inauguration. un carruaje al presidente que In the acaba early de ser 20th century, a new tradition elegido. evolved A whereby the principios del outgoing año president 20 empezó quietly left una the Capitol tradición nueva en immediately donde following the el swearing-in ceremony. presidente de In salida 1909, after se congratulating une a la President partida. Howard Taft, En former 1909, President después Theodore de felicitar al left the presidente Capitol for Howard Union Taft, Station, where he took a Roosevelt train to his home in New salió del York. Capitolio y tomó un Outgoing tren a su Presidents casa Coolidge and en Hoover Nueva also York. left the Capitol for Union Station, Presidente where they Hoover traveled home by también se fue Outgoing en presidents carruaje, pero Truman, llegó a su casa en tren. Eisenhower, and Johnson Los left the Capitol los by car. presidentes salientes como In Johnson recent years, the newly installed viajaron president and en vice carro. president have escorted Recientemente, their el predecessors presidente out que of the acaba de Capitol tomar after the posesión swearing-in ceremony. le acompaña al Members of the presidente que gather acaba on the de stairs on the terminar east su front of the periodo Capitol building y and se watch reúnen as the todos new en vice el president este del escorts the Capitolio outgoing vice y ven como el nuevo president and his spouse vicepresidente out of the Capitol acompaña through a al military cordon. vicepresidente que va de salida The con new el cuerpo president militar. escorts the outgoing president Luego, el and his spouse presidente through the nuevo military cordon. acompaña Since al Gerald Ford's presidente departure in que va de 1977, salida. the former president En and first lady have left the 1977, Capitol grounds by helicopter, Carter weather permitting. también se fueron por helicóptero. We have these wonderful videos detailing some of the traditions behind our inauguration. Tenemos estos videos tan hermosos de todas las tradiciones que existen en la toma de posesión y la partida en el este de los escalones del Capitolio. Aquí vemos a la vicepresidenta Harris vestida de morado, lista para salir por las puertas del lado este y van a pasar por la rotonda. Ahí los van a esperar sus
carros. Well, we've had some weather changes today. I take back everything I said in the La first verdad que ha hour of habido the cambios en el broadcast clima about hoy. the Me nice retracto de todo lo que he 40-degree dicho day that we had. We had anteriormente cuando di some snow el flurries in there, then the pronóstico. sun came out. Hemos We're really being tenido taken for pequeñitos a ride copos de today. You know, there nieve. were blizzard conditions for William La Howard verdad que ha Taft's sido inauguration. They distinto. had to hold that one inside as well. Cuando Howard Taft, cuando el presidente Taft tomó posesión, también había el pronóstico de una avalancha, de una nevada. El sargento en armas, aquí está, con los Harris y los Pence, disculpen, el señor Emhoff y la vicepresidenta Harris, los escalones del este, y se están tomando un momento juntos. This has to be a pointed moment for particularly the Pences. Esto tiene que ser un momento bastante importante, sobre todo para los Pence. Al Gore dio el discurso de graduación de universidad cuando yo me gradué. Él dijo que en el momento en que se dio cuenta que ya todo había terminado fue en este momento cuando vio que iba ya de salida, que el servicio secreto estaba esperándole, y él fue cuando se dio cuenta del cambio que se había dado. Is going on right now that we can't see. Algo que está sucediendo en estos momentos que no podemos ver es el personal que va de salida. Me imagino que se les están saliendo las lágrimas, porque se dan cuenta que esto es algo ya final. A mí me cuesta de verdad pensar en alguien que no piense que que hoy es un día emotivo. La gente que trabaja en el Capitolio, la gente que nos ve desde sus hogares. Y uno tiene que sentir empatía por todas estas personas y las emociones que deben estar sintiendo. So we can see former VP Pence getting into the car here on the East Front, taking a last look at the Capitol and a wave to the staff. Ahora vamos a ver al Capitolio, otra vez una toma, y el comité de toma de posesión del Congreso. We'll see the pass and review here on the East Front in coming up in a little bit. We'll see them standing there and watching, y ahora reviewing all of the troops going by. Vemos como todas las tropas van pasando. A mí no me habían asignado a la vieja guardia. Yo he estado en muchas procesiones. Y por ejemplo, el presidente Biden pareciera que está viéndonos a todo el mundo, pero como alguien que cuando estás presente piensas en eso. Los miembros del Congreso que hacen apariciones en visitas, en giras, pero los miembros del Congreso también nos reconocen a nosotros cuando estamos en una posición como esta. El representante John Lewis siempre se tomó el tiempo para reconocer nuestra presencia, porque además de dar visitas guiadas, les damos apoyo a los representantes y en el funeral del representante Lewis, pues tuvimos también, ¡ay, qué linda vista de la parte del lado del este! Ahí vemos a la vicepresidenta Harris y a su esposo. Hace unos 6 meses pasó. Aquí fue donde estaba el féretro de el congresista Lewis, y a Nancy Pelosi la veían casi en el mismo lugar en la toma que está hoy mismo.
on inaugural ceremonies. El Comité Conjunto de Ceremonias de Toma de Posesión está ahí. Ay, disculpa que te interrumpa. No, importa. Aquí los podemos ver a todos. Para aquellos que nos ven desde su casa, vemos a la presidenta de la Cámara de Representantes, el presidente del Comité de Ceremonias de Toma de Posesión del Congreso. Todos se están volviendo a entrar por la puerta del lado este. Y hay varias cosas que tienen que suceder antes de que hablemos de otras cosas más adelante, de los regalos que generalmente es durante la comida. No, todavía quedan muchas cosas, muchos eventos. Hay una sala que es la sala del presidente, y ahí va a ir Biden. Y cuando ven esta toma, pensamos en una Cámara de Representantes, las nuevas cámaras, que no es tan nueva en verdad, pero son adyacentes, se conectan, el Senado y la Cámara de Representantes. Y si se pueden imaginar, en vez de este domo en acero, imagínense uno con techo de cobre y que con el tiempo se pudiera ver. Así era, ese era el aspecto que tenía el Capitolio en los tiempos de Jefferson. La unidad de la ceremonia. Ahora viene otro video. Las acciones oficiales, las iniciales que toma el presidente de los Estados Unidos, tienen lugar en la sala del presidente en el Capitolio. Después de la partida del presidente saliente y de la ex primera dama, entonces se une con el Congreso para firmar nominaciones, algunos memorándums o órdenes ejecutivas. Con el presidente Ronald Reagan fue así primero. Antes de eso, las nominaciones se daban al Senado el día de la toma de posesión sin ninguna ceremonia. Muy bien. Ahora creo que aquí el cuerpo militar están entrando al Capitolio otra vez, la flota, y los carros que están transportando a todas estas personas con las banderas en la parte delantera. Aquí fue donde Thomas Jefferson en 1801 tomó posesión. Y la segunda toma de posesión fue en esta sala. Jen, I hope people can see this pediment that's Jen, in this espero triangle, que la gente and it's pueda ver Genius of en America. este triángulo And lo que it used to be está sandstone. adentro. Used to be Una sandstone, sección and it deteriorated. triangular They changed it to se marble from deterioró Tate, Georgia. y And luego so, se friends, there was cambió a un a part mármol of de this Georgia. porch, if you will, that was extended out about Y es 32 parte feet de just este before President Kennedy was y inaugurated se to give extendió a balance to the dome. 32 pies antes de que tomara posesión el something presidente that's, Kennedy. Y in ven the past gente that was allowed allí by en el the general triángulo. public. I'm talking about Eso the no 1940s, se 30s. permitía antes. It was just Me overwhelmed refiero people. a los And that's one of the reasons why we don't have 1940. inaugurations on Era algo the east sobrecogedor. side anymore. Y por eso antes se hacía, ahora ya no se hace la inauguración en el lado este. Aquí casi se distingue Lincoln, la foto se distinguía por la altura. En la toma de posesión de Lincoln estaba tan cerca. Sí, y ese fue su último discurso. Él tiene las figuras para honrar a Lincoln de la paz y la guerra, y se pueden ver en los nichos. La estatua de la libertad, la escultura que está
arriba del techo. No hay una parte trasera, está la parte delantera de este y del oeste. Creo que debemos resaltar eso hoy, que todo está pasando en la parte delantera del Capitolio. Vimos a la gente llegar, vimos las partidas, el pasar revista y el juramento fue en la parte frontal, en el lado oeste. Aquí está la sala presidencial. Minton tiles from Stoke-upon-Trent in England. They're $2.03 per tile, and what you're seeing, I love this camera view. Vemos cada cerámica tiene cuesta $2. Las baldosas. Esta es una oportunidad única y tengo que resaltarlo. Yo trabajé en el Capitolio como 12 años y he visto unas 6 veces el interior adentro en esta sala. Aquí vemos la ceremonia las primeras acciones oficiales que ejecuta el presidente de los Estados Unidos se llevan a cabo en la sala presidencial, en el Capitolio. Una vez que parte el presidente y la primera dama que van de salida, el presidente firma a veces proclamaciones, memorándums, subórdenes ejecutivas. Eso comenzó en 1981 con el presidente Ronald Reagan. Anteriormente se entregaban las nominaciones al gabinete al Senado sin ninguna ceremonia. Entonces la sala presidencial es especial dentro del Capitolio. Y le mostraremos, hay muchos momentos que se graban para la posteridad. En 1964 estuvo Martin Luther King Jr. Hablaste de la importancia de esta sala. Aquí el presidente Johnson firmó la ley de los derechos del votante. A mí me pasó que la hija de alguien quería ver un video aquí del Capitolio y no sabía. Cuando ella se fue, me di cuenta que era se dio cuenta que era la hija del presidente Johnson que aparece en y para mí fue un momento tan emotivo. Aquí tenemos unos videos sobre eso también que les vamos a mostrar. Las tradiciones de la comida de toma de posesión. Cuando se le hizo una comida para el presidente McKinley, no empezó a ser como es hoy en día hasta 1953. Ahí ellos comieron y a mediados del año 19 hasta mediados del siglo XX, los presidentes se iban de Capitolio después del juramento, iban a la Casa Blanca para una comida que ofrecían el presidente y la primera dama que iban de salida. Y Leslie B. fue presidente del Senado, le hizo una comida al presidente Truman con pavo de South Carolina, ensalada de papa y pastel de calabaza. Luego se empezó la tradición de llevar a cabo la comida y los líderes de senadores y otros miembros también estaban invitados. En 1981, el presidente Ronald Reagan también habló de los rehenes que tenían en Irán por 144 días. Y también siempre la comida tenía que ver con el tema de la toma de posesión. Hay un brindis y brindan por la nueva administración. Entonces, esta es la transmisión que tenemos hoy
Prior to the Y early hemos 20th hablado century, the members of como Congress didn't have separate antes offices. They used del their siglo desks on the XX floor of the chambers, tenían, House, and Senate, el or they used Congreso their private homes to tenía store oficinas correspondence, separadas research, and all y of en the su paperwork casa that they tenían otra deal with oficina, legislation. tenían oficinas en It donde took some guardaban time, but by correspondencia. 1909, we Sí, had con tiempo, a pero ya building para that el the año senators would work out of, 1909 and then it's teníamos un renamed years later after edificio Richard donde Russell podían from the trabajar state of todos. Georgia. And we're located just outside of the beautiful nosotros Kennedy Caucus Room, Estamos named after viendo John Fitzgerald Kennedy, afuera Robert Francis Kennedy, de Kennedy. la Oh, sala look at que our está, control room. que lleva el nombre de Yeah, the John F. Kennedy Kennedy. Caucus Miren Room, en nuestra sala de normally control. the site of many Sí, wonderful el ceremonies, but today Kennedy it is our Caucus Mission Control Center. You can see right hoy there se our convierte en wonderful nuestro team centro de putting together control. this live stream broadcast today. We've got, as we mentioned, Y we por have aquí cameras están in a lot of transmitiendo places esto that en other folks vivo. Como don't. So les you can dije, see all tenemos of our cámaras camera feeds en muchos up on the lugares screen en there. And donde this is muchas a cadenas huge de and canales beautiful no room. tienen It's so acceso. ornate. It's in the style of Es Versailles. un salón Well, the windows are from hermoso. France. Las ventanas son a tennis court francesas. and maybe half a basketball court here. I mentioned this Ahí earlier. They're seeing cabe opera una performed cancha de here. tenis y But quizás this is our media control cancha center, de and we've baloncesto. had Pero este es nuestro centro de over control. 30 camera feeds throughout the building, throughout the campus. Tenemos 30 cámaras transmitiendo en todos los edificios que le están brindando esta cobertura excelente. Ustedes se han podido dar cuenta cuando vimos la cámara que estaba dentro de la sala presidencial. Ahí es donde ellos se reúnen y donde hacen algunas firmas. Es un momento muy lindo en el Capitolio. Inside this Capitol complex. But these are among some of the most beautiful ones. Our friends from Estas Texas, son I think, algunas de are las salas más making a bonitas. departure. Nuestros amigos de You know, this Texas Kennedy Caucus Room están has been the site of a few saliendo. hearings. Esta The sala de Titanic. Kennedy Caucus Teapot Dome scandal. tiene Well, años. how about McCarthy hearings? In 1937, this is where President Roosevelt's plan to pack the Supreme Court was discussed. 1937 And Watergate fue hearings. So donde se habló I think this room de is los jueces del not too Tribunal unfamiliar for a Supremo lot of Americans. y las Well, this might be medidas del something, presidente which is of Roosevelt en pointed ese interest to our sentido. audience at home, because they probably picture Y all of quizás the esto action sea happening in the interesante para el chamber. público And en really, the casa, chambers are where the voting happens. Yes. porque a lo There's mejor a se certain amount of están debate, imaginando but, todo lo que pasa caucus rooms like en la this, Cámara, committee chambers, here we donde see the pasan Clintons las departing there votaciones, on our los screen. debates, pero Caucus rooms las like salas this, de committee chambers, caucus, rooms las all cámaras over the del comité, Capitol vemos are aquí a where, los a Clinton, lot of cómo the se action marchan. happens. And if you Todas watch estas hearings on salas en el TV, you may Capitolio, notice, pues that you're también seeing different recogen spaces muchas de than las you see when you medidas. watch Y si votes. ustedes ven la televisión, pues verán Here comes que the estas Obamas. salas son distintas de las salas donde Watching ocurren these las departures votaciones. Aquí vemos a los on the east Obama, front, as we're vemos coming cómo to se you from the marchan separate building over in the en la parte Russell Senate del Office este. building. You know, this building is made intentionally to be Vemos que fireproof. vienen de un edificio You know what's separado ironic, de Janet? Russell This building y is so este old, edificio yet se when hizo they a built the new prueba de buildings, balas. such as the Hart Building, the members didn't want Tiene to go to muchos the años, technology luego building. construyeron un Everyone nuevo likes edificio como el everything nuestro y entonces old. los Think miembros no about this. querían ir Where do they have al inaugural edificio de lunches la for the tecnología president? porque Old, a todo el mundo le gustaba statuary, lo original. old House chamber. Where were they before? Old Claro, Senate porque la chamber. toma de No one posesión likes formal anything se new. ocurre, Yeah, ¿no? we have a very long En memory. I la mentioned to you guys in Cámara, the beginning claro, that the claro. guide service has been O part sea, of the todo story here on Capitol el Hill, acto part of the formal en la community Cámara since 1876. antigua, So claro, when es Ron parte and de I la talk about old historia, versus parte de la new, comunidad. we really mean that in Así like pues, a much tenemos esa further comparación reach. de lo This antiguo, new de lo Hart nuevo Senate office building he's y talking about, it's a little bit older than verdaderamente me, este I think. nuevo, la nueva And we talk oficina about del the Senado, new pues House en fin, chamber, the new si hablamos de Senate nuevo, chamber, ya those tiene are from the bastantes late años y cuando hablamos 1850s. de It's la a- nueva the new House Cámara, chamber de la received Cámara criticism de because of Representantes, pues artificial ya air, tiene varios años, claro que artificial sí. light. I Y mean, sí, y ha recibido amazing. críticas Now, the por old House chamber we now el call aire National Statuary Hall. y la That luz video that we artificiales just watched increíbles. about Claro, el inaugural National lunches Statuary showed a Hall, lot of acabamos de ver photographs, un that happened there vídeo in sobre National las Statuary comidas, los Hall, almuerzos where that luncheon presidenciales is que ocurren traditionally aquí en el held, and it's National the former Statuary House Hall, chamber. donde And actually, ocurre it's, the way esa the building comida. functions architecturally, it's pretty much a La pass-through. It's cámara directly on the roof formal between y the rotunda, the speaker's verdaderamente office, and the House floor. está entre la Janet, let's rotonda, go to la another oficina video, please. de la presidenta y la
Cámara On de March los 4th, Representantes. Vamos a ver otro 1793, vídeo.
El 4 de Washington marzo gave the de shortest inaugural address 1793, on record. Washington Just dio el discurso más 135 corto words. de la toma de Every posesión. president Solo since Washington 135 has palabras. delivered an inaugural Todos los address, presidentes desde while many of the Washington early presidents han read their dado un addresses discurso before taking the presidencial. oath. Muchos Current custom de dictates los that the Chief Justice of the presidentes Supreme Court daban los administer discursos the oath antes de first, tomar followed by the el president's juramento. speech. Luego William se Henry cambió Harrison y delivered the primero longest se tomó el inaugural juramento y address se at dio el discurso. 8,445 words. On March 4th, Tenemos 1841, la más larga, el John discurso más Adams' largo, en inaugural torno de address, 8.000 which totaled palabras, el que se ha dado. El de 2,308 John words, Adams contained se dio the longest sentence con at 737 unas words. 2.000 palabras In y 1921, tenía la frase más Warren G. larga, Harding con became the first 789 president palabras. to take En his oath and deliver 1921 his inaugural tuvimos address el primer through presidente loudspeakers. que In tomó juramento 1925, y dio su discurso a Calvin través Coolidge's inaugural de address altavoces. was the first to En be broadcast nationally 1925, by radio. And in el discurso 1949, del presidente fue el Harry S. primero en que se Truman emitió a became nivel the first nacional. president En to deliver his inaugural address over television 1949, airwaves. Truman se convirtió en el primer Most presidente en dar su presidents use discurso their inaugural address por la to televisión. present their La vision mayor of parte de America and to presidentes set forth their usan su goals for the discurso de nation. toma de posesión para Some of the presentar most su visión eloquent de los and Estados powerful Unidos speeches are y still quoted establecer today. la trayectoria de la nación. Los 1865, discursos más in the potentes waning days todavía of the se Civil War, recuerdan a día de hoy. Abraham En Lincoln stated, with 1865, malice toward none, Abraham with charity Lincoln for all, afirmó with en los días firmness de and guerra right as civil God gives us que no había to que see the tener right. malicia para nadie y Let us bondad para strive on to todos, finish the work we are in, ya que Dios to bind up nos the daba nation's wounds, esa luz to de care buscar for lo him who correcto. shall have borne the Dijo, battle, and vamos a for his sanar widow las and heridas his de la orphan, nación. to Vamos do a all which cuidar may achieve de and cherish nuestro a just prójimo, and lasting peace del among huérfano. ourselves Vamos and a with all celebrar nations. todo lo que nos une y garantizar la paz 1933, duradera entre nosotros D. y Roosevelt todas las vowed, naciones. We have En nothing to fear 1933, but fear Franklin D. Roosevelt dijo, no And tenemos in nada que temer, 1961, solo John el F. miedo Kennedy declared, mismo. and so, my fellow John Americans, F. Kennedy ask en not what your 1961 country can do dijo, for así you. pues, compatriotas Ask what you estadounidenses, no can do for your pregunten country. lo que puede hacer el país por ustedes, sino lo que ustedes pueden hacer por su país. Not only does this JSEC live stream have cameras in places no one else does to give us Tenemos la emisión en vivo con cámaras y ángulos que no tiene ningún otro canal. También tenemos cámaras en los lugares más históricos. Por ejemplo, vemos ahora mismo esta toma y los guías, como nosotros les podemos dar esta visita guiada virtual This del rotunda Capitolio. Aquí floor is about tenemos la 7,200 rotonda. square feet, and Aquí tenemos the la angles give you a rotonda. view of a painting. Now, Y vemos it's el called a ángulo. frieze, and the Vemos style is trompe-l'oeil. Yes, I don't speak French well. el estilo That's French to trick the eye. And de, then you see this sprawling painting que called vemos The aquí, Apotheosis of George Washington, el dibujo que se painted llama by la naturalized citizen apoteosis de Constantino George Brambini from Washington, 1864 to 1865. pintado por So if you can Constantino imagine this, folks, Brambini. this is 180 Así feet above que your se head. pueden From this imaginar, angle, it's like you're standing on the tenemos floor una of the altura de rotunda, 140 except we've got pies. this X-ray Es vision. como We can estar en el zoom suelo de la in and really look rotonda at y tenemos esta the visión fresco on the ceiling. fantástica A fresco y means fresh in Italian, podemos and ver it's el painted on wet fresco. plaster. This is done actually in place. Esta palabra es Well, en what italiano we're zooming y in entonces on vemos is cómo Mercury. There are de hecho se Roman, hizo en Hindus, ese Greek, mismo lugar. classical figures that all teach an American story. And friends, I want you to look Tenemos at the back figuras of money Mercury's handing clásicas Robert de la Morris. historia que se Now enseñan look en la historia above Mr. Morris's estadounidense. silver hair, Tenemos and between the next distintas gentleman's figuras, head, Robert Morse, Janet, can y you see a luego, silhouette of another head? Yes, and this Janet, is something that we no sé si can't puedes point ver out ahí on como tour una standing on the silueta de floor of the otra rotunda because you'd never be able to see it. cabeza I'm growing hair entre doing ellos This dos. scene was Si actually es verdad, dated esto si uno va a la 1865 rotonda by en the artist persona, pues no lo Constantino podría Brambini. ver. The La gentleman fecha in es the de black suit, Robert Morris, 1865 the por financier of the Constantino American Brambini. Revolution. He was Entonces called richest vemos in a the Robert Revolution. He Morse personally que lleva el bankrolled traje a negro lot of y a the Richard de shoes Revolution and y entonces ahí weapons and vemos uniforms for George Washington lo soldiers, que and so está he's pasando. depicted in this scene with Y Mercury. This is a entonces scene about en commerce. este momento Right there aparecen between those two con gentlemen, there Mercurio. Se was trata a de third una face. escena If you sobre look el between the comercio. guy in the Entre black estos suit dos and the guy in caballeros the tenemos brown un suit tercer there, rostro, si there se was fijan, briefly painted entre the el face señor of que a lleva el gentleman traje named negro y el que Montgomery lleva el Meigs. traje He's a marrón. captain in the Vemos como Army una Corps cara of de Engineers, Montgomery and he Meigs, un essentially was capitán in charge of the del cuerpo del construction of the ejército de expansion of the ingenieros. Capitol Y él Dome. We've estuvo a talked
cargo de construir las
la extensión del Duomo, de la bóveda del Capitolio, hemos hablado de la bóveda antigua del Capitolio, Just a y guess, cómo when Abraham Lincoln was se inaugurated, reemplazó Bermidi con probably didn't paint hierro that day. de Just a guess. 9 millones de libras. Constantino Brumidi, you mentioned, he Entonces sí, spent claro, 11 months es on un the dato muy scaffolding, importante. working on Constantino this fresco on the ceiling of Bramidi the pasó rotunda. 11 meses aquí trabajando en un andamio. En este fresco de la rotonda podemos ver esta emisión en viva, y entonces en esta emisión verdaderamente hemos podido acercar la imagen y verlo. Se llama la apoteosis de Washington. Y entonces Yes, to aquí the vemos right que of Mercury aparece is Neptune, mucha and gente. he's Sí, with the sí, tenemos a transatlantic Neptuno. cable as the artist is painting the apotheosis. They're physically Podemos constructing ver the aquí transatlantic cómo cable. se By the pintó rainbow la is Minerva, apoteosis, representing y science, talking tenemos to el arco Benjamin iris Franklin, con Minerva, que Samuel representa a la Morse and Robert ciencia, Fulton. a And Sammy if you can Moore y see Robert at the top Fulton. right at this point, we're going to Y si rotate se around so you fijan guys en la can see these parte seams superior around the derecha, edge. vamos a rotar Coming to para actually que the puedan bottom ver of your todas las screen right now, escenas you por can el see borde. Y entonces en la Neptune parte de there with abajo his de la trident, pantalla right? podrán ver a And wrapped Neptuno around con that su seam with him, tridente. they're holding on to this Y thick luego black line, the transatlantic cable, which was being pueden ver que dragged across tenemos the bottom of the Atlantic esta while this fresco is línea being painted. negra, While el Brumidi, cable Constantino Brumidi, a transatlántico. naturalized Y citizen, an entonces Italian Bramidi American, an immigrant to Constantino this nation, Bramidi, que se painting this fresco on the nacionalizó ceiling of the estadounidense e rotunda. emigró a esta nación, Bellona, the pintó Roman, este Roman goddess fresco of en war, el war techo We've de la got rotonda. science right there at the bottom, crossing over the bottom, science, Constantino Minerva down Brumidi. there. If Y you aquí all can tenemos see, la there's a ciencia en la rainbow parte de coming abajo down. con See that Minerva. stripe coming toward the edge? Pueden ver Right que where that también hay un rainbow arco comes down, iris. there's No sé another si guy ven in a el black arco suit there iris por el who we may borde. Con ese recognize. arco And folks iris at tenemos home, otro señor que lleva un you traje don't negro recognize que Benjamin quizás lo Franklin when you reconozcan. see him? Y si no lo reconocen es It's about Benjamin to get a lot more Franklin. ¿Lo obscure than pueden that. ver? There's a statue of Benjamin Franklin here by Hiram Powers, A ver, sculpted in y ahí hay una 1863. estatua Please note that de rainbow, you Benjamin couldn't see it well in the Franklin, 1950s and 60s because of de such dirt and 1863. debris and Yes, soot. Of this course, painting was restored. And there's Fíjese actually, en el look arco toward the iris, center of the image, y there's a además ring of figures, and one edge of it is restauró a el little fresco bit también, y podemos ver que en el right in the centro de middle la of imagen that hay side, un anillo de George Washington there figuras, with a pinkish lavender y robe podemos draped ver que across his está lap, and he's George seated on Washington a rainbow. con una bata all the lavanda, figures that de we color see in the lavanda claro, apotheosis y ahí are podemos also ver el arco depicted iris. throughout the Capitol Todas las complex. figuras que vemos In en la some manner, apoteosis on a wall, también a aparecen en medallion. el complejo What del is in the Capitolio, rotunda is often re-emphasized throughout the building. en una That's right. pared, These artworks depict etcétera. Y allegorical entonces figures, vemos que lo people que tenemos ahí representing está concepts enfatizado like en el liberty and freedom, edificio. but they Son also figuras represent real people. And alegóricas. so now Se we're looking at another representan fresco. This conceptos, la again is a libertad y painting también a on gente. plaster. Aquí And tenemos this is otro called the fresco, Frieze of American History. una This is a pintura sobre narrative escayola, wrapping y around the tenemos una rotunda. narrativa, Started by Frieze of Constantino American Brumidi. History, en Yeah. torno a In la 1878, rotonda, now we're at the y area you el can see artista fue like a box or Constantino desk and someone Brumidi. kneeling. En That's about the general area 1878 in which he vemos stopped. He que hay had como a alguien little que se mishap. arrodilla, Constantino Brumidi, ahí lo our vemos, artist of sí, the sí, Capitol, was up here on the Constantino scaffolding painting Brumidi this es el fresco artista del around the Capitolio rotunda, y estuvo and it will aquí be just kind of off to the pintando right, este actually. fresco en un This andamio en fresco la goes rotonda. chronologically to the right. Y There we go. vemos que el fresco And, a la derecha so así right avanza here, de forma this scene, there's kind of cronológica. a box on the Y ground. ahora aquí Right? podemos This is ver a moment of transition. aquí So como con what we una got caja, o here hay una is caja a en el moment suelo y where este es un momento another de artist takes transición. over. Vemos que es His un name, momento en el Filippo que hay otro Constantini. artista que Now, friends, there's a person in the middle. toma It's el like he's relevo. wearing knickers. For you golfers, as if Filippo he was Spain Constantini, aquí hay Stewart. una Bless persona his soul. aquí en, And maybe you can see that en the el left medio, shoe, no sé or si lo sandal, ven, if you will, y looks pueden different than the ver que right. If you tiene can't, look at the three indigenous people. que el zapato See, they're izquierdo es painted como a little diferente larger que and what? que A el different derecho. color. Fíjense That marks where the en second artist las takes tres charge. personas Filippo indígenas Constantini. que ven And ahí, y he ahí es paints donde scenes Filippo that Brumidi toma had el relevo etched, but y pinta things cosas don't exactly go que quite according to plan. Brumidi, Yeah, this is something that, again, folks, if you were on tour pues with en us fin, in había the empezado, rotunda, pero we would las be cosas no squinting to van try and see this. siguiendo So it's el plan. incredible that we have a Si camera vinieran crew aquí on a this. la That guy in the rotonda, center pues with it, tendríamos que holding his cloak verdaderamente in front of afilar him, la vista that's para poder William ver lo que Penn. pasa. And, Pueden ver our que hay man un señor Constantino que Brumidi, our se artist of sujeta the la Capitol, is up capa. there on that scaffolding
William scaffolding, Penn. and he was Y working Constantino on William Penn's Brumidi foot estaba ahí en el at the moment andamio that he y slipped from the estaba scaffolding and started trabajando en el plummeting toward the pie floor de of the William Penn rotunda. y entonces Brumidi was not hurt. ahí como que He was se rescued by a resbala. number of people who were around, including one of our No se hizo predecessors, daño, the Capitol Brumida. Guide Service. Había gente He was brought en la back down to the rotonda ground and he que declined to go back up that le scaffolding. And rescataron that's when Congress brought in a y second artist. So if pues you en can fin se see cayó al suelo William y Penn in the volvió center, holding his cloak in front of him with one hand, al one hand andamio. out to the Entonces side. podemos ver a William Penn One en el shoe centro que has a aguanta buckle on William Penn ahí and one doesn't. esa As a matter capa y of podemos fact, ver the que second hay un artist, Filippo zapato que Costantini, tiene una actually hebilla wrote y his el otro name no.
under the three El Native segundo Americans, but it's artista, next to Filippo, impossible to see. So we continue these scenes, and we have, siguió, look at y this, él lo que hizo fue escribir el colonization of New nombre, England. pero casi que no se ve de ese caballero. Reverend Podemos ver Beeman aquí referenced the fact that this capital is built on land, la land of colonización Native de Nueva Americans, Inglaterra. and Sí, they are pictured, estoy Native muy Americans are contenta de pictured in que some el of the reverendo artworks in the mencionara capital, que esta es una tierra de they, nativos and they appear a americanos, lot in entonces this podemos ver particular cómo trabajan fresco. aquí en el Capitolio. Y en este Here we have fresco aparecen the colonial governor of Georgia, the first one, bastante. William Oglethorpe. Aquí tenemos el coronel. That's the scene there, making a William pact with the Oglethorpe. Muskogee Native Americans. Podemos ver So this is a frieze. Now, están con typically los the term nativos frieze refers americanos, to y a sculptural entonces band around the top, aquí tenemos similar to the un pediments out on the east frieze front that Ron and en I were talking inglés, que es about a como little bit una earlier. banda This one is escultural painted around que the tenemos, inside que of la the estamos rotunda, viendo, and as Ron mentioned, y aquí esto se pintó dentro de la rotonda, y como se ha mencionado, Trump Lloyd. A ver, y ahí tenemos una lucecita que está brillando justo en este momento en el fresco. Y yo quisiera enfatizar esto, que es plano, que se ha pintado sobre escayolas. Sé que parece blanco y negro, pero es como de un marrón oscuro para crear ese efecto que vemos. Justo aquí, abajo, a nivel de suelo, no diría escala humana, sino a nivel de suelo de la rotonda, podemos This is ver by John Vanderlyn, distintos cuadros. and it's John Bellingham. featuring Mr. Columbus. The painting size Y is aquí 12 by tenemos 18. a Colón. To give you an idea about why you should come and visit the Capitol, visit Congress. Y tienen que visitar el Capitolio. ¿Por qué? Pues pueden ver aquí la puerta del este, podemos ver cómo We have entra paintings that are la 20 by luz. Y 30 esta if you es visit la Congress puerta outside the chambers. que les estamos enseñando. Y entonces we tenemos could be here cuadros until when? The next que inauguration. datan de muchos años. Podríamos estar but verdaderamente these aquí front, once hasta la again, próxima toma de posesión, that seems like contándoles todas estas curiosidades y toda esta información. Hemos hablado, hemos empezado con George Washington en Nueva York, con las tomas de posesión, James Monroe, en el Capitolio de ladrillo, que era un edificio que estaba al otro lado de la calle, ya no está, tamaño de Tribunal Supremo, y aquí tenemos una vista desde el lado oeste. Podemos ver las banderas. En el lado oeste, lo que estamos viendo, la parte superior, es el West Front. El lado oeste siempre ha estado ahí en la edición desde 1890, y luego el arquitecto que diseñó Fred Planton, lo que le rodea. Esta plataforma de toma de posesión que ustedes han visto es enorme. Necesitamos 177 toneladas de arena para rellenar el frente, para ponerla, claro. Has mencionado la plataforma. Es muy importante. Aquí podemos ver en el interior del Capitolio, podemos ver las puertas de la Cámara del Senado. Se trata, como digo, de un ángulo único. Si estuvieran aquí en persona con nosotros, les pediríamos que no sacaran fotos. Y así es lo que se nos pide a nosotros, que la gente no saque fotos de las puertas del Senado. Verdaderamente, este ángulo, pues, muy poca gente lo puede ver, y lo están viendo ustedes gracias a nuestra transmisión hoy. Y podemos ver las baldosas lejos, y podemos ver también el cuadro de la primera mujer elegida en el Senado de Arkansas. Tenemos también las tradiciones del Senado y los distintos mandatos. Y también hay que mencionar que tenemos un cuadro del estado de Maine, sí, de un artista del estado de Maine. Sí, claro, estamos hablando como hay estatuas que hemos visto, que se las han dado los estados. Y hay también distintas obras de arte que se han encargado. Y hay que ser muy específicos al respecto. Hemos hablado
lado de and there's a los bust presidentes. of every vice president Pero Capitol, el except for vicepresidente, la one, vicepresidenta Mr. es Gore's, which is, presidenta del from what I Senado. hear, yeah, it's coming. Y It's on the way. esto es algo sumamente Yeah, the vice importante. presidential bust collection lines the Y Senate side of the building, and la actually, as colección the years go del by, there's more and more vicepresidente busts, está al lado and en they el appear in more and more edificio places. y a medida que As a pasan matter of los fact, from this años está angle, más not far, robusta is y Vice está President en más Cheney's lugares. bust. It was Y dedicated desde in este 2015. ángulo Ironically, está it was el dedicated busto in que se le hizo al National Statuary Hall. vicepresidente What's Cheney National Statuary Hall? The old House Chamber. Because en what? We National like Statuary Hall, everything que es that is la old. la You can see, Cámara folks, the camera's getting into position del there. Congreso, and la we're Cámara back de on, Representantes the East Front Plaza out anterior. here. Y también aquí Now, en la again, underneath plaza that del plaza there, where you see the Este, folks standing and the cars parked, y underneath debajo de there, esa the Capitol plaza, Visitor Center, the ven newest part donde of ven the la gente y Capitol los complex, carros, opened up in es la 2008, and parte that's where más most folks come to when they nueva come to del visit us. complejo del Capitolio, que se abrió en 2008 y ahí es donde vienen cuando nos vienen a visitar The inauguration o is cuando more than podían. just the oath of office. It's Me a day's encanta la event. idea de It's poder prior to explicar cómo January la 20th. toma de posesión es más que la juramentación. It's a full day of events. Todo I mean, viene desde there are antes del 20 ceremonies on de top enero. of Es un día ceremonies. lleno de eventos, The inaugural ceremonia address tras isn't a ceremonia. requirement, but it's a tradition. El discurso de la toma de posesión May es un someday see requisito, pero a es una person who tradición. declines the opportunity to A lo mejor address, algún but día I was veremos saying a alguien earlier, que the ceremony almost is decida how no you can hacer track the evolution of technology in ese our nation, discurso, no because darlo. some of our early presidents, the remarks were quite Y short. hemos George visto Washington's cómo la very, very short, tecnología ha because there was no television or radio to evolucionado. broadcast George it out to the Washington era un people. It hombre would muy be printed in the muy papers. bajito, Can you imagine pero President no Lincoln había on the east front? televisión. He's got his table in front. There's Imagínense all al types of presidente soldiers Lincoln en la around. parte este, And I mean, los soldados what, de maybe Texas maybe alrededor 100 de él. yards you could hear, maybe. And we've seen this Quizás year a a much 100 less crowded yardas event se than podía this escuchar. traditionally is, and we've been talking Sí, about how y when no the había inaugural ceremonies made the micrófono. move Ahora from outside to vimos inside, a una cantidad de from inside asistentes to que era outside, mucho back menos. President Y hemos Monroe, how many visto more people came to cuando attend, how many con el folks would presidente come Monroe to se watch. pasó de adentro a afuera y cuánta gente So here we are vino waiting a outside of the asistir y a ver president's el room. It's a evento. little room Aquí on estamos the Senate side of the esperando building. fuera de la sala And presidencial, here we go. We've got en the el presidents lado and del vice Senado, president en el Capitolio. stepping Aquí vienen forward. el presidente y la vicepresidenta entrando. Pause for applause. Here they are in the Todos president's room. Now aplauden. this, I will say, is also a tricky room Aquí to photograph tienen, folks aquí because of están en la those sala huge presidencial. mirrors on either side. Aquí es It is difícil not tomar a big space fotografías at por all. los espejos inmensos que hay ahí. El espacio Saw the no es fireplace grande there. en lo absoluto. I'm such a nerd. I think I know how Aquí many vi la fireplaces in the chimenea. Capitol. So that's going to be a Ah, quiz for you soy right now, tan Jim. nerd. Creo que Trivia sé question cuántas for me. chimeneas hay How en many el Capitolio. fireplaces? A ver, I'm going to give pregunta you para three mí. choices. ¿Cuántas Okay, chimeneas hay? Te 120, voy a dar tres opciones. 160, 120, 160, 144. 144. 160, were? no, That's another 144. Ahora, All ¿cuántas right, here comes the había? Eso es signing, otra folks. pregunta. A ver, aquí van a firmar. Señor presidente, le pedimos que firme este documento y luego le acompañarán fuera del cuarto. Aquí está la prensa. Ladies and gentlemen, we're getting ready for the signing. Señoras y señores, nos estamos preparando para la firma. So we can see President Biden here preparing Entonces ahí sign vemos in the al president's room. presidente Biden A small para room in the firmar Senate en la side of the sala Capitol. We have presidencial. very, exclusive En el access to see Senado this es today, donde está the way esta that we're sala y seeing tenemos this. There'll be acceso some parts that, exclusivo we para don't get verlo to de see, but esta they're being manera. filmed for Hay archives, cosas que no podremos ver, archival purposes, pero for quedará posterity. grabada. Again, I want to go back. The reason why we have the president's room, Yeah. George Washington. He said the president Les should have a digo, room el where motivo por el from cual time to time tenemos he can meet with una Congress and sign sala bills, en or el not sign bills, Capitolio but, es have debido a interaction. George Washington. Yeah, and it's Él quería que lo another holdover from a tuviéramos. different era, folks, when the term of our Y es president and our Congress overlapped Esto es differently. una época distinta,
cuando se solapaban los periodos presidenciales y el periodo del Congreso. Uno piensa que la toma de posesión es en enero y el 3 de enero es el Congreso, pero eso es distinto a través de los años, esto cambia. Listo. Este es el primero. Muy bien. So if you don't recognize them, folks, members of the joint Entonces, si no lo reconocen, están los miembros del Comité Conjunto de la toma de posesión. Está la vicepresidenta Harris, también en la sala presidencial. Friends, when the president, vice president leaves this room, they're Queridos going amigos, towards the cuando Ohio el clock. presidente y la Now, the Ohio vicepresidenta clock salgan de esta sala, van al Well, it's interesting. A senator reloj from de Connecticut, Ohio. Senator David Daggett, Es un senador asked de a clockmaker from Connecticut, David Philadelphia, Thomas Boyd, Daggett, le to pidió complete a it. un señor He de does in Filadelfia que 1860, hiciera but el Ohio came reloj to the Union in y lo 1803. terminó en I don't quite get it. en 1816. Y nadie sabe la respuesta por qué se llama el reloj de Ohio. Está en el pasillo del Senado y ya lo verán cuando vayan de camino a la rotonda. Ya aquí están terminando la ceremonia de la firma, entonces en este lado del edificio es una decoración hermosa. Aquí ven las losas, la manera como tienen el brillo es distinto al que era antes. Se hicieron en Inglaterra hechas a la medida para el pasillo del Capitolio. You can. How? Visit Congress. Janet, I think the ¿Cómo number one se question hace? that's Ustedes asked no of us, son los únicos. how Ustedes do I pueden visit Congress? caminar, If el not, Congreso no son los the únicos, question deben within the visitar top three. y hacerlo. And depending on what part of the building you're in, you will likely walk on these Y towers. según They're el not sitio something en that donde is estén sacred del for edificio, the members, van a caminar to the por contrary. aquí. No es algo que sea sagrado para el Congreso. Al contrario, sí. Una de las veces donde van a ver estas losas es en la parte del Senado. Generalmente llevamos a la gente ahí cuando hacemos visitas guiadas que decoró Constantino I'm not Brumidi, done with this Ohio clock. la persona que estábamos hablando antes. Pero bueno, no he terminado de hablar del reloj de Ohio. Yes, during Prohibition, he used to El sell hombre con alcohol el in the House office sombrero buildings. It was verde. known he had an office. He was exposed. Él tenía una He oficina, moved to the Senate side. And legend estaba has it, in the Ohio sin clock, ropa y se spirits fue
might have been kept in that clock, and al members had lugar access to. del Senado. Y I mean, lo the que dicen es period que los where espíritus alcohol estaban en sale, ese manufacture, distribution, reloj. except for medicinal purposes, the period when that was illegal in the United States was an Antes interesting one. era here on Capitol Hill. And there are ilegal rumors el alcohol. actually all over Aquí en el Capitolio hay rumores various places where things de must have been hidden, compartimientos donde se they escondían create this kind of mythology cosas. around this, and I gotta say there are Y plenty of entonces se mysteries. We crea don't know todo why un the tipo Ohio de clock is called the Ohio mitología. clock, but there Hay are plenty muchos of tales of misterios. this No secret sabemos por qué el compartment is reloj de where, Ohio se you know, llama they el hid reloj de the Ohio. contraband Pero hay during muchos the cuentos de Prohibition compartimientos period, but I think secretos a lot of them more en likely are just donde quirks of the architecture, because as we've escondían el discussed, contrabando this is a durante los building tiempos that's en been donde el built in alcohol so estaba many different prohibido. pieces, and each piece added Esto se on ha to the construido next, este right? edificio en And every diferentes space enduring piezas o these diferentes partes y cada constant una ha changes in añadido what the space is being used for y ha over the pasado por years. todos estos cambios What's constantes, interesting se ha about this usado room, para the distintas president's room, cosas las is it salas a really través only de los has años, this pero en esta purpose. sala, Yes. la What sala we're del seeing happening presidente in here tiene today, ese this solo is propósito. essentially, Es there's a very esto lo que small están space. I want to emphasize presenciando that, hoy, folks, because un space is at a espacio muy premium inside the pequeño, Capitol, and there is no such thing as wasted space or porque empty offices. aquí en el But Capitolio this no particular hay space is espacios que set se aside desperdicien, for this special pero purpose este of espacio the en president particular using it, se on reserva para Inauguration Day. este And again, this dates to a propósito en time when our específico, president's para que el term and presidente Congress's lo use terms el would be día de la running toma out de March posesión. 3rd or 4th, and there Era would be cuando kind of a race to sign en last-minute marzo, el 3 de legislation in that marzo, beautiful se president's vencía room. el periodo Looking down at del the rotunda Congreso. here, By the way, I think Y it's entonces, possible miren, President Biden esta es la may vista de not la re-enter the rotonda. president's room until either a State of the Union or, Yo creo que who knows in the future, but no se entra a wouldn't esta think he would do it sala maybe hasta one que or two sea more times. el discurso it de doesn't get used del a lot. Estado de That's la what we're Unión. saying. And for us No to be se able to usa see mucho, a this eso es lo que me moment refiero. of President Biden and VP Así Harris que in the president's room, they qué just lindo que concluded the puedan ver signing esto, el ceremony. presidente Biden y la vicepresidenta Also still in this Harris, room are con some la gifts ceremonia de la Congress received. There firma. are some También en ceremonial esta gifts, sala particularly hay from other ciertos nations. regalos, So se we're llevan a looking cabo down at the algunas rotunda because what's ceremonias. happening here is Y people entonces are starting aquí to en la gather. rotonda, ¿qué es lo que está The sucediendo? spouses La gente se of está the empezando a dignitaries that we were reunir. just seeing in the signing room starting to gather in this space Los for the dignitarios presentation que acabamos of de gifts, which is going to be ver happening soon. en la Typically sala occurs, ahora van a actually ofrecer during the inaugural regalos. luncheon. This year, because things are a little bit Y different than past también years, there is no inaugural este luncheon. año, como And las so cosas this son un needs to poco be modified distintas, for no hay una happening in the comida rotunda. para It's a celebrar la 96-foot toma de diameter, posesión. Así que 108 esto windows se in the cambiará y rotunda. habrá And can esto we en la tell the center rotonda. of the discoloration? If La you're thinking, rotonda, was las there a hole there? ventanas son Yes. It was covered up. inmensas, So the tienen idea, the painting 96 of George Washington pies de diámetro. glorified, Está you la look pintura de down George through Washington the glorificado. whole Y oculus si ustedes to a miran statue hacia of abajo, George Washington the crypt, and then he would be podrán with Mrs. ver Washington interred una estatua de or George reinterred, Washington que except está con la much señora of that Washington. didn't happen. Right, that was a part of the design that didn't end up happening. Pero But en right verdad there in the mucho de center of esto the rotunda where we no sucedió, see solo un some diseño camera equipment que and no things se now, llegó that was a intended to dar. be this Pero statue of George aquí en la Washington. And rotonda donde actually, vemos you can equipos see de the statue that cámaras, was Yes. meant to go there. If you visit our se friends at the suponía que iba a haber una Smithsonian estatua de American George History Washington. Museum, they've got a Horatio En Greenhouse el statue of George Museo Washington. Smithsonian de An Historia unusual view Americana of Washington. tienen We are una not estatua used to de seeing George him, Washington que es seated, una manera wearing a distinta classical Greco-Roman de toga representar a and Washington, sandals. con we're una not. toga And that was meant to sit y right there in the middle of the sandalias. rotunda. Now there are some sculptures around the edge of the room. Y One of the ahí oldest in al this medio space de is la actually a rotonda statue hay of unas Thomas esculturas Jefferson, en la sala, hay una which Congress estatua received as a de gift. Thomas Jefferson, una de las más And it antiguas, sort of que was se the moment recibió when como they regalo started to realize they en could commission sculptures. There was a lot of thought 1833 put into the y las architecture of esculturas the a Capitol comisión. and the Se artworks that pensó are adhered mucho to sobre it, la arquitectura especially del after the Capitolio y de fire las in obras War de of arte que hay 1812 aquí, when we were concerned sobre about todo fireproofing después del everything. incendio en la And so guerra de paintings, 1912, sculpture, querían que todo are fuera a little prueba bit de easier to be incendios. vandalized, and so there was an early emphasis Entonces away from them eran and onto things like eran frescoes más and friezes that we've seen. fáciles que se robaran. Now, the Ohio clock is on the right
right-hand side. They're coming past that area and other leadership offices. So again, Y ahora this is se a view of the pasa a exterior, las of the Senate chamber, doors eh, there.
This a Ohio las clock we were talking about, it's one of the iconic salas de los artifacts inside the congresistas Capitol, iconic timepieces. It would be just out of view on your los right-hand de side, Ohio, where you see those que three estaría, folks there está kind of in aquí a dark mano suits. derecha, Now, just out of view donde on your ven la left-hand gente side, con estos portrait of the trajes first woman in the oscuros. Senate, Hattie Caraway, and that's also obviously where we Y anticipate Harry seeing the president and Caraway, vice president emerge un in a few portarretrato, seconds. un retrato Ladies and de gentlemen, I want you la to primera mujer en picture el this. Senado. In the old chamber, Vice En Senator Breckenridge los said, let's salones pick up our desks antiguos, el senador and move Breckenridge them dijo, recojamos into the nuestros new chamber. escritorios That's how they y moved vamos a mudarlos Yeah, a so las this is nuevas the door to the oficinas y new así Senate los movieron. chamber. And again, when Ron and I Sí, talk sí. old and new, Estas son las we're puertas talking de the las difference del between about nuevo 1810 and edificio about del Senado. 1859. So new would be 1859. Eso fue And entre, so entre in there, behind those 1810 y wooden doors is where the Senate currently meets. 1859. Aquí detrás de Using estas desks that came from puertas their de original madera, chamber. ahí es donde se reúne el Senado, You know, I wish I- usando los I'll do it. escritorios So- que vienen de las oficinas que tenían Senate anteriormente. visitation and House visitation. Oh, do you have Las to be a visitas certain al age to visit Senado the y Senate? las visitas I will say that the a House la and Cámara de Senate Representantes sessions hay are que always tener open to the cierta public. edad. Anybody can come and watch. You can Bueno, get las pass sesiones from a siempre member, están abiertas your al representative público. or Uno your puede senator venir, and sit in and watch se in the pueden galleries. obtener There are un certain paso. rules in the galleries about photography, Hay applause and ciertas things like that. And reglas Ron en la is alluding galería to- sobre better be 6 years of fotografía y age and los older to visit the aplausos, Senate. etcétera. There's such a place Ron lo ha called dicho, the tienes que Children's tener más de Room, 6 where my años para colleagues have put visitar me el time Senado. out. Many a Hay time there. una sala que And llaman it's not far. el Salón Oh, de that los camera Niños. angle just gave you, oh, what a view here. Y no está muy lejos de We ese see ángulo de cámara que les elements of acaban de all dar. 4 branches, if I'm not mistaken, Vemos for elementos review. de las And 4. again, I mentioned this earlier. I had served in the 82nd Creo que Airborne sí. Division Y como lo for dije quite some time. anteriormente, And yo estuve en la coming segunda out. división por mucho tiempo. they'll be passing by Leader McConnell's office. Aquí les tenemos. Van a pasar la oficina, Now, el once again, despacho folks, de you see the Líder Capitol Police McConnell. officer in uniform, the gentleman in the Pueden brown ver coat, al is the agente de United States Capitol policía en Police officer uniforme, Eugene O. Goodman, who is serving as the Eugene O. acting Goodman, deputy que Senate lleva Sergeant el at Arms for abrigo the day. marrón, Speaker Pelosi que just went by es there. el notice her without- segundo Colored dress. She sargento took en off the armas. turquoise coat we saw Tiene her su in nombre earlier. especial Senator este Schumer and día Blunt de going hoy. by us there. Vemos también al senador And Schumer. so as they passed us now in this corridor, they're about to pass by Vemos cómo han McConnell's pasado office. por aquí, por esta Janet, parte, notice por the el floors have pasillo. Van changed. a Fabulous pasar view por el here of what's despacho called the de small Senate McConnell. rotunda. So just off Esta the imagen es rotunda, fabulosa. a small La rotonda area there with the pequeña del columns. Senado. It's actually Aquí an air shaft. If you were vemos to look esta over that parte railing, you'd see con down las to the first columnas floor of the y Capitol, and it entonces used to distribute pueden light ver, and air in si the vieran days por before air la conditioning and light bulbs and all barandilla, the stuff that pues we have now. ese hueco There's the House se Sergeant solía Arms, utilizar Senate para Sergeant Arms. distribuir And our acting todo deputy el Senate aire. Sergeant Arms Ahí there in the light brown tenemos coat. That's Eugene Goodman, U.S. Capitol segundo Police Officer. sargento Folks, you may en have seen armas some en photos, video of him funciones, recently. I Eugene O. mentioned the Goodman. floors. Those are Habrán visto mosaics, fotos which y if you visit vídeos the Library de él of Congress, you'll recientemente. see in Y abundance. podemos ver también los It's the only mosaicos. area Si that we visitan have la mosaics Biblioteca in the del Capitol. Congreso, los verán. Es la única parte del Look how Capitolio donde President tenemos Jackson is los dominating that mosaicos. room right now. Look at that posture on the right hand Fíjense side. cómo So el these statues, presidente again, are from the Jackson National domina Statuary la Hall sala con collection. su Every postura. Aquí state gets to tenemos send two. la estatua, la colección de There's E.P. estatuas. Harris and Doug Emhoff, her Y husband, heading cada into the estado rotunda. puede mandar dos. And Dr. Tenemos Jill Biden a and la President vicepresidenta Biden heading into Harris the rotunda. y a su esposo Surrounded by y al the presidente phalanx here. Biden y a la doctora Jill Biden. Including other Podemos ver dignitaries, as we también discussed, a Sergeant toda la Johns. delegación Remember, this y a is los a scaled dignatarios, back. los Yes, sargentos this en is a armas. Scaled back Remember, operation. this is Y fewer people than we would recuerden normally see que at se trata de inauguration. una So another delegación incredible más feature of pequeña this de lo que broadcast is that we veríamos have clear normalmente views of en these una toma de folks that posesión. aren't too Lo que es crowded. This is fantástico de incredible. esta retransmisión es que podemos ver a la gente muy As de we look cerca. down in this La direction, verdad that's es the que es door of the increíble que Senate at the podemos very end of the hall, enseñarles that todas wooden door with estas the rounded top that you see on tomas. it there. Podemos ver And again, if las you were on puertas tour with del us, I would be Senado al asking you, final. please not Y point your si camera at vinieran that door, a visitar en persona, because les the United pediríamos States que nos Capitol sacaran Police like to fotos keep that area, de esa secure. puerta, You can see tal some y Capitol como nos Police officers indica la here policía del flanking Capitolio. this Vemos aquí north a los door agentes into the de la rotunda. So the policía president del entering the Capitolio
Capitolio, cómo flanquean la entrada del presidente y de la vicepresidenta. Oh, look at that beautiful All right. painting.
Now, this is a Fíjense en esta painting imagen, selected muy by bien. the chair of the JSIC. Aquí tenemos una pintura seleccionada por el presidente del Comité Congresional Conjunto. Normalmente, ahora mismo, pasaríamos a la comida. Y creo que el presidente Biden lleva el récord de todas las comidas a las que ha asistido. Es un momento muy importante, bipartidista. Es un momento verdaderamente de estrechar lazos entre los poderes ejecutivos y legislativos del país. Me parece que no necesitamos estrechar tanto esos lazos porque ya los tenemos como parte de nuestra tradición, y tenemos también una pintura que tradicionalmente escoge el presidente del comité congresional. Así pues, yo le pedí a la doctora Biden que me ayudara a escoger el cuadro, la pintura. Ella me ha recomendado Vemos un paisaje con un arco iris. El arco iris es siempre una señal de buen agüero. Con el Smithsonian Art Museum tenemos este cuadro. El pintor es un pintor muy conocido afroamericano de los años de la Guerra Civil. Él viajó, lo patrocinaron los abolicionistas, viajó a Europa y esto lo pintó en 1859, Ronald Shelton, el pintor, y podemos ver esta pintura como Estados Unidos, que es un paraíso, ¿no? Él, un artista, un pintor negro, que podemos ver toda esa luz que pintó, la utopía de los Estados Unidos al borde de una guerra, divididos por la esclavitud. Me parece que se trata de un cuadro sumamente interesante. Él se enfrentó a un sinfín de dificultades y podemos ver cómo fue optimista, incluso en el año 1859, sobre los Estados Unidos. Muchas gracias, doctora Jill Biden, por ayudarme a seleccionar este cuadro. Y aquí tenemos también a la senadora Klobuchar. Sí, el arco iris es siempre una señal de buen agüero. Claro que sí. Esperemos que sí. Adelante. Podemos ver un pintor de raza mixta. Y entonces, ¿cómo se ha seleccionado este cuadro? Presidente, primera dama, vicepresidenta y segundo caballero. Es un honor presentarles estos jarrones de cristal para conmemorar la toma de posesión. Atlantis los ha hecho a mano para las últimas 9 tomas de posesión. Aquí los tenemos y sabemos que pesan bastante, 32 libras cada uno. Juntos los jarrones pesan 64 libras. Atlantis radica en Pensilvania, Bristol, a unas 130 millas de Scranton. Sabemos que hoy todos los caminos llevan a Scranton. El equipo en Atlantis ha trabajado durante meses para captar el espíritu de esta toma de posesión y de su administración. Así que, señor presidente, su jarrón muestra la Casa Blanca y vicepresidenta, el suyo muestra el Capitolio estadounidense. Representan la esperanza y la fe que han depositado en ustedes, el pueblo estadounidense, para hacer que avance nuestro país. Muchísimas gracias. La senadora ha hablado de la compañía Atlantis, que lleva trabajando muchos años y ha estado realizando estos jarrones desde hace muchos años. 1918 fue la primera vez, hechos a manos en Pensilvania. Señor presidente, señora vicepresidenta, la pandemia tristemente ha limitado nuestros gestos de hospitalidad tradicionales. Sin embargo, es un placer poder llevar a cabo nuestras tradiciones de toma de posesión, nuestras tradiciones preferidas. Es un honor y privilegio presentarles las banderas de nuestra nación en el evento del día de hoy en el Capitolio.
quisiera decir que es un privilegio personal en nombre del Senado, con todo el debido respeto a nuestra presidenta de la Cámara y a nuestros colegas de la Cámara. Tengo que señalar que acabamos de tomar juramento a un hijo y una hija del Senado, y estos dos ex senadores, de hecho, pues son, digamos, hacen un equipo perfecto. Y verdaderamente esto lo hemos conseguido juntos. Vemos que estamos representando el ideal estadounidense, los días buenos y los trágicos, todas las facciones y todas las partes. Esto representa nuestras banderas y además representan también que tenemos a la primera vicepresidenta de los Estados Unidos. Y así pues, señora vicepresidenta, acepte la bandera con todos nuestros alabos y las felicitaciones de parte del Senado de los Estados Unidos. Aquí vemos las banderas que se han izado en el Capitolio hoy durante la ceremonia. El líder del Senado mencionaba que normalmente se celebraba la comida para miembros del Senado, y ahora estos miembros del Senado son presidente y vicepresidenta. Tenemos también la bandera. Cuando usted tomó el juramento, señor presidente, es la bandera que refleja los valores de su toma de posesión y refleja el lema, el tema, los Estados Unidos, un país unido. Representa la esperanza y el entusiasmo que usted tiene para nuestro país. Hemos escuchado el himno nacional maravilloso. Y si estuviéramos en el estadio ahí con nuestras banderas, diríamos a jugar en el estadio. Y eso es lo que decimos ahora, adelante. Y así pues, en nombre de la Cámara de los Representantes, es un privilegio darle la bandera que se hizo en el momento, justo en el momento en que usted prestó juramento como presidente de los Estados Unidos de América. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, doctora Biden. Muchas gracias. Si tuviéramos la comida, tendríamos vino de California, ¿no es cierto? Señora vicepresidenta, señor Inhofe, felicitaciones. Libertad y justicia para todos. Gifts are presented by the JSIC on the behalf of the American people. We've just seen flags presented or flown over the Capitol today. Vemos que en nombre del pueblo estadounidense se han presentado las banderas que se han izado durante la ceremonia. Ahora pasaremos a los retratos formales del presidente y de la vicepresidenta en el momento en que prestaron juramento. Y aquí las tenemos, está todo listo. Hay que sacar la foto, imprimirlas y ponerlas. Me parece que está muy bien. Es una buena foto. Presidente Biden, vicepresidenta Harris, doctora Biden y señor Inhofe, en nuestro nombre, felicitaciones. Estoy muy orgulloso. Cuando el presidente Washington tomó juramento como primer presidente de los Estados Unidos, solamente un puñado de personas vieron la ceremonia o escucharon el primer discurso famoso presidencial. Hoy la toma de posesión la ve toda la nación y de hecho todo el mundo entero. Sin embargo, la tarea que tenemos por delante es una tarea tan monumental como en la época de Washington. Hoy escuché su discurso, señor presidente. Habló de la tensión, de la división. Nuestra tarea como líderes es sanar las heridas de esta nación y dedicarnos a los valores que compartimos todos los estadounidenses. Con la tecnología moderna hemos podido captar la historia en estas imágenes. Aquí tenemos la historia para que todo el mundo la vea. Estamos haciendo historia y estas imágenes nos recuerdan la tarea. Soy un hijo orgulloso de California. Así pues, es mi honor presentarle también a una hija muy orgullosa de California
esta imagen. Hoy ella ha hecho historia y todo Estados Unidos tenemos que celebrarlo. Esto no es el final, es solo el principio. Como líderes se nos juzgarán no por nuestras palabras, sino por nuestras acciones. Así pues, vamos a actuar de consuno para acometer nuestra finalidad en nombre del pueblo estadounidense. Y así, cuando miren a esta imagen, van a recordar el principio de nuestro acometido. Felicitaciones. Señora vicepresidenta, señor Inhofe, doctora Biden, señor presidente. No, Joe, eres el señor presidente. Y estamos tan orgullosos, doctora Biden. Él le dice que lo tiene que llamar señor presidente. A ver, aquí está la relación en riesgo. En nombre del Comité Conjunto del Congreso para las ceremonias de toma de posesión, estoy muy feliz, tan contento de regalarles esta fotografía, una prueba de la tecnología, de la historia. Señor presidente, usted habló de la fe en su discurso, de las tribulaciones, pero habló de la fe. Los hermanos Johnson escribieron un gran himno que usted conoce muy bien, señor presidente. Hoy tenemos un nuevo día. Sin él, que salió de la fe y de grandes problemas, no lo hubiéramos logrado y llegó a la esperanza. Llegó el nuevo día, marchemos. De eso se trataba su discurso. Y por eso estamos tan orgullosos y listos para marchar con usted, presidente Biden. Que Dios le bendiga. El presidente Biden viendo la foto que se tomó cuando él se juramentó. Dr. King's bust in the background this past Monday. El busto del Dr. King ahí detrás, celebrando su día. Ha estado allí desde 1989 en la rotonda. Y en el lado este irán hacia el vestíbulo, la estatua del presidente Eisenhower. Ustedes quizás se preguntan, ¿por dónde salen el presidente Clinton, Bush y Obama? Ellos van a la tumba del soldado desconocido. Ahí se fueron. Aquí está Dwight Eisenhower. En mayo se le dedicó en el Mall Nacional una dedicatoria a él. Y todo esto forma parte de, cada estado le dan 2 estatuas. Y hay 2 de cada uno de los 50 estados, pero solamente 2 hasta ahora han dado estatuas de expresidentes. Ahora pronto vemos al cuerpo militar en ambos lados de los escalones. Y ahí ven a la paz y a la guerra en los nichos. Ahí vemos un poco la figura de la paz, un poquito a mano izquierda. Aquí lo ven en el lado izquierdo de la pantalla. A ver, fíjese en la luz. Muchos de los elementos que están expuestos a la luz y las esculturas que están al aire libre se asimilan porque las originales están guardadas para futuras generaciones. El arquitecto y todo su personal hizo una labor excelente.
tanto al interior como afuera. Estos sombreros con plumas que ven que tienen puestos se llaman buzzy en inglés. Y todos están ya en fila para lo que viene ahora, y tenemos un video de mostrarles dentro de un ratito. There's an old trolley stand there. Oh, we've got some Look at that. historic uniforms there. We've got Ay, tenemos uniformes some históricos Revolutionary aquí, War style fife and drum corps. al estilo de the la coats Guerra that de they're la wearing, you can see Revolución. those edges turned up, those are Las called chaquetas facings, que those red llevan, edges that you see around the front edge of the coat. Esas chaquetas, fíjense, con el borde rojo. Y lo que era tradición, ellos, los músicos, llevaban un uniforme que los colores eran a la inversa para que se pudieran identificar, porque anteriormente uno buscaba ver qué hacían los músicos para tener idea de qué venía después. Entonces, y entonces está la banda de los marinos, incluso las trompetas que tienen sus banderillas que bajan. Great view of the east front stairs here, waiting for Los escalones del este, aquí estamos esperando al presidente y la vicepresidenta para que saluden a las tropas. Yo creo que cuando uno ya tiene cierta edad, por ejemplo, puede pensar en la toma de posesión de Kennedy. Blackjack Pershing in his line in state. Now, I know who's well, perhaps your grandparents can remember their parents and the imagery. Imagínense, los abuelos recuerdan cómo se cubrió en la prensa. Sí, y estamos hablando de ceremonias que se han llevado a cabo en la rotonda, pero por ejemplo cuando falleció el congresista Lewis fue distinto, para que todo fuera desde afuera. Y la primera ceremonia, que fue en 1988, y en 2005 se hizo la ceremonia en honor a Rosa Parks. Y anteriormente, bueno, también la magistrada Ginsburg, quienes están en el estado, que sus féretros están en el estado, que uno piensa en otros héroes, miembros del Congreso, no tanto de la Cámara como del Senado. Sí, él estuvo en la rotonda. Y unos años después, cuando a Lincoln lo asesinaron, pues se creó ya esa tradición. Y al hablar de Lincoln, vemos los escalones del este en donde tomó posesión Lincoln. Y en el Capitolio, en el centro de los visitantes, están cosas que les enseñamos. Tenemos la mesa en donde puso Lincoln sus notas para el segundo discurso de toma de posesión, y está hecha de el acero con el que está hecho el duomo. Y si ustedes han hecho algo donde tienen que hacer un molde, no siempre es parejo, así que había un montón de acero que sobraba. Y entonces durante la guerra civil muchos obreros tomaron ese acero, formaron el pedestal para la mesa, algo para decorarlo, hicieron que la superficie fuera plano, y así se usó para la toma de posesión de Lincoln. Me parece algo maravilloso que artistas italianos y estadounidenses usaran
a obreros. Y Constantino Ramini, cuando pintó ese fresco, usó a algunos de los trabajadores que trabajaban el acero como modelos. Sobre todo, se necesitaban modelos en ciertas pinturas que reflejaban también a los obreros. Recuerden cuál es el tema de la toma de posesión de hoy: forjar una unión más perfecta, una democracia decidida. En el este, aquí, se puede ver un poco la parte histórica del Capitolio. Si ustedes vienen a Washington y visitan el Capitolio, incluso caminan por allí de noche en la oscuridad, incluso si está a oscuras, ustedes van a ver el edificio, les va a enseñar algo, van a aprender algo. Y ustedes van a ver a cierta distancia, van a decir, no acaba de pasar X persona. Aquí vienen para saludar a las tropas. El presidente Coolidge fue el primero que se transmitió por radio y Truman fue el primero que se transmitió por televisión en 1949. Apenas tenían los cables en los estados del medio oeste. Hubo gente que no pudo ver la toma de posesión. Well, that'd be nice if we could hear some of the commands. That would be nice. Yes. Ojalá pudiéramos escuchar alguna de las órdenes que dan. Se escucha el aplauso. No, those two words, forward march. I think I've uttered that a time or two. Let's listen and watch. Vamos a escuchar y a ver.
Janet, what if I were to tell you that in one day you would have a new job and change your place of residence in the same day? What would you say to that? ¿Qué tal si te dijera que en un día vas a tener un nuevo puesto de trabajo y cambiar tu lugar de residencia solo en un día? ¿Qué te parece? Sí, y además el coche también, un coche nuevo, no sé si se han fijado. Ahí tenemos al presidente cómo entra en ese coche, que se le denomina la bestia. Se dirigen hacia el cementerio de Arlington. La vicepresidenta está entrando al coche con las banderas. You know, Chairman Blunt, the JSEC announcing this inaugural, 59th inaugural, spoke about this event. El presidente del comité ha anunciado la 59ª ceremonia de toma de posesión y ha hablado con respecto a la continuidad, la perseverancia y la democracia. Tenemos una estatua de Douglas en el centro de visitantes, en la que reza: si no hay lucha, no hay progreso. El tema de la sesión de toma de posesión, nuestra democracia determinada, forjando una unión más perfecta. Yo diría que hemos visto toda una muestra muy prolija de este tema en el día de hoy. Vemos a la vicepresidenta y al presidente cómo entran en las limusinas en esta parte del Capitolio, en la parte este, para dirigirse hacia el cementerio de Arlington. Vemos también a sus familiares cómo regresan. You know, at times, I didn't sense a pandemic or a lot of security. At times, it seemed like, well, this is y ha habido momentos en que yo no he sentido como que estábamos en una pandemia o que había mucha seguridad. A veces parecía como una toma de posesión normal y corriente, y luego otras veces distinta. Sí, es verdad. Bueno, es la toma de posesión con menos asistentes físicos, pero quizás virtualmente con más asistentes. Sí, es verdad, está avanzando la tecnología, y así pues en nuestra nación estos eventos pueden llegar cada vez a más gente. Claro, James K. Polk, el telégrafo, en esa toma de posesión, y ahí se señaló el telégrafo. Luego pasamos a la primera foto que se sacó. Y lo vemos en la biblioteca del Congreso, y lo podemos ver también aquí en la imagen del Capitolio. Luego tuvimos la emisión por radio, luego por televisión, y ahora mismo tenemos la emisión de la toma de posesión por internet. Y el expresidente Carter, que hoy no está aquí, pero quizás en algunos casos es incluso mejor poder seguir la retransmisión desde casa. Y aquí vemos en la matrícula el 46º presidente de la limusina, que está blindada. You know, McKinley's was the first inaugural to be filmed with sound recording. 1897. McKinley fue la primera toma de posesión que se grabó el sonido. Y entonces con Washington y Lincoln, pues muchas veces a la gente le costaba escuchar los comentarios. La amplificación de sonido no ocurrió hasta 1921. Y luego, pues más tarde, ya claro, en años posteriores, la gente ya pudo escuchar el sonido. Sí, en 1949, Truman, pues en la costa oeste no se podía ver las imágenes porque todavía no estaban instalados los cables de la televisión. Podemos ver la parte de arriba del centro de visitantes del Capitolio, y ahora vemos cómo se marcha la limusina presidencial rumbo al cementerio de Arlington. Estamos en la parte este, justo en el centro de visitantes,
Vemos flagstones, the pavers that the la cars are fuente going que over hay from también. South Dakota and Minnesota. Luego vemos la delegación Stones de selected. There are coches 17 different states y represented in the stones vemos of the que Capitol. hay 17 I was just estados guessing distintos among- just as you were representados talking, I said, en I la think it's piedra probably del 8 to 10. Capitolio. 17 different states learned represented. something today. Absolutely. ¿Estás diciendo there's some stone from 17? Sí, Kentucky sí, on the 17 borders of the estados. rotunda. Yo pensaba que era Here in the menos. Russell Hay Senate Office piedra de building, Kentucky the Kennedy en Caucus el Room borde that de la we're stationed right rotonda, outside. aquí There's some en el black veined edificio marble from de New los Jersey despachos, in there. en It la took oficina del the caucus architects a tenemos full year también to find mármol it. de Nueva Jersey. A full year. Llevó un año entero a encontrarlo. So throughout the day we've been able to show you several videos showcasing Durante la history and jornada traditions of hemos inaugural podido ceremonies. mostrarles And we do have vídeos one, to sobre close out datos today. históricos de las ceremonias de As we toma watch de the posesión. departure Tenemos here on un the vídeo east front más of the president para and the vice concluir president. esta retransmisión, mientras vemos cómo se marchan el presidente y la vicepresidenta See the con Cannon House sus office building in the delegaciones. background there. Podemos ver el The members of Congress would live, because again, like the technology enabling us to watch and listen to this inauguration, the Tenemos la technology for members tecnología to que nos travel está permitiendo has improved ver y escuchar dramatically. The esta Senate toma has de collected posesión. oral Luego ha histories, and the mejorado members también say the mucho biggest change is la jet travel. tecnología para poder You mentioned desplazarse. technology, Joe. Tenemos los Sure. archivos orales Technology que for se han travel. recopilado. The House and Senate schedule. Hablas de la tecnología, luego también los horarios de la Cámara y Yeah, del the Senado, traditional August recess Yes. the que Congress se takes is basaban based around en that las agricultural temporadas de calendar and also the plantaciones. unpredictable Sí, Washington, claro, D.C. es weather. verdad, en el If you can calendario believe it. agrícola. Just a bit. Y también, Today cómo we've no, seen clouds, se we've basan seen sunshine, we've también seen high en winds, el we've seen clima de snow Washington. flurries, Hoy hemos visto a little bit of all three happening right now, it nubes, looks like, rayos de sol, un poquito de viento, de nieve, todo esto que ha pasado as we en see el the día de marquee hoy con depart el from the tiempo. east front of the Capitol. Vemos cómo la Cannon delegación House se marcha office de la building there with parte the crane este at the top del right. Capitolio. El edificio de Cannon House lo vemos en la parte derecha. I love it. Me I can't say encanta. enough about the people who have performed admirably Podría with estar these hablando cameras. It just- todo el día de Yeah, so la gente que we see the cordon se ha coming down off the dedicado east front steps here, and we a have este one last edificio video to y a la explore jornada de history and hoy. traditions of inaugurations. Sí, tenemos un último vídeo para mostrarles la historia y las tradiciones de la toma de posesión. La toma de posesión puede ser un evento rutinario, pero es el símbolo singular de nuestro sistema constitucional. En la actualidad, hoy, celebramos la toma de posesión del 46º presidente de los Estados Unidos. Así le mandamos la señal al mundo de que estamos unidos como pueblo, detrás de una república que perdurará para siempre. On behalf of the Joint Congressional Committee on Inaugural En Ceremonies, nombre del thank Comité you for Conjunto joining us today for Congresional the de las 59th ceremonias de inaugural toma de ceremonies. posesión, It's been a muchísimas gracias historic por day. estar hoy We hope aquí to see you all back at the para Capitol ver soon la to take a 59ª tour with us or watch a ceremonia session of de Congress toma de or posesión. Será un attend placer one of the verlos en el events. Capitolio para una visita guiada, para una sesión de privilege. congreso, para asistir a un evento en vivo. Ha sido un privilegio. Muchísimas gracias para todo el personal de las cámaras, el personal del centro de visitantes del Capitolio, la policía del Capitolio. No tengo palabras para expresar el agradecimiento que tenemos. Estoy Thank you muy all for orgulloso de watching. todo nuestro Thank you to the equipo. Joint Congressional Committee for Muchísimas giving us the gracias a todos opportunity to be por on this seguir live nuestra stream with you all retransmisión. today. Muchísimas gracias al Comité Conjunto por darnos la oportunidad Everyone, de estar aquí enjoy the rest y of hacerles your day. esta Thank you for retransmisión joining us. en vivo y en directo. Muchísimas gracias a todos. Que disfruten del resto de la jornada. Gracias por su atención.
cellular devices, please set them on silent mode or switch them to the off position. Thank you.
Executive Director, Army National Cemeteries Program. Mr. Charles R. Alexander, Superintendent, Arlington National Cemetery. Major General Omar J. Jones IV, Commanding General of the United States Army Military District of Washington, and Mrs. Tracy Jones. The Armed Forces Honor Guard and the United States Army Band are formed and awaiting the President and Vice President to move to the tomb of the unknown soldier to place the wreath. El presidente y la vicepresidenta se acercarán a la tumba del soldado desconocido para posar la corona.
I'm Tony Goldwyn, your host for today's Soy Parade Tony Across Goldwyn, America. su This anfitrión afternoon, I have the para el privilege of desfile guiding you hoy through the presidential alrededor escort de los procession Estados Unidos. and later the virtual Parade Across America. Nosotros veremos la Although as procesión individual citizens, we have y our luego differences, un more at some desfile moments than at others. alrededor del país. One bond that Nosotros como unites us as ciudadanos Americans, especially today, tenemos algo is que our nos une belief como in our enduring estadounidenses, sobre democracy. todo hoy, The es creer tradition of en the nuestra presidential escort democracia traces its que roots back to the perdura. very start of our nation's Y history. este On evento April tiene su 30th, raíz en la 1789, historia de members nuestra of the nación. United States Armed Forces escorted Los President-elect miembros de las George Fuerzas Washington to the Armadas steps de of los New York's Estados Federal Unidos Hall escoltaron al to be sworn in as the presidente first George president of the Washington United para States. que se juramentara como When primer Washington, D.C. presidente de los became our Estados nation's capital, Unidos. the inaugural Y parade cuando took on its Washington present DC se route, convirtió from en the nuestra swearing-in capital, ceremony on the steps of the U.S. Capitol venían building de la all the way to the White ceremonia House. de And juramentación today, for the a los 59th escalones time del in our nation's Capitolio history, hasta la the newly sworn-in Casa president will make Blanca. that Hoy, symbolic journey, por la linking 59ª past to present vez, and paying tribute to tenemos our uniquely American esta democracy. trayectoria Accompanying simbólica President Biden was celebrando Vice nuestra President Harris, their democracia respective spouses and estadounidense. families, Con representatives el from law presidente enforcement Biden from la all acompañaba five la branches of our vicepresidenta nation's military, Harris, and sus from the alma maters cónyuges, of both las President Fuerzas Biden, Armadas Vice President y Harris, del the alma University of Delaware, mater, and Howard University. tanto del presidente Harris y la vicepresidenta Harris, la Universidad de Delaware y la Universidad de Howard. At the head of the presidential escort are the motorcycle division and color guard of Aquí the Metro de DC primeros Police, led by está la Chief Robert J. división Conti III. de la policía de Washington DC. The department was created in 1861. El departamento se formó en 1861 y han siempre estado al servicio de las tomas de posesiones, incluso en la del presidente Abraham Lincoln.
here is the prestigious U.S. Army Y aquí Band, also está known as Pershing's la Army. banda The band was founded by prestigiosa General del John J. Ejército de los Blackjack Pershing Estados to Unidos, resemble the European military bands he que se encountered while fundó commanding the U.S. a Expeditionary Forces semejanza during de World War I. la banda europea has been part del of every ejército inaugural durante escort since la 1925. la Primera Guerra Mundial, y han estado en todas, han formado parte desde They may be musical 1921. ambassadors, but they're still active duty soldiers. Every member Son embajadores musicales, pero también soldados activos. Todos, cada uno de ellos han estado en combate y tienen que cumplir con todos los estándares. Aquí vemos como en los uniformes, y todo está estampado con el sello de los Estados Unidos. Now in uniforms patterned after those worn by the field musicians of the Revolutionary War, we have the Y ahora United States Army vemos Old Guard en Fife and Drum uniforme Corps. They've performed in a every el presidential cuerpo de inauguration tambores since de la vieja guardia, 1951. que siempre han actuado en las tomas presidenciales, en las tomas de posesión.
I think we all recognize the next element of the parade. It's the Me parece que presidential motorcade, todos carrying the man sworn in reconocemos today as our el próximo nation's elemento 46th president, del desfile, Joseph la R. caravana Biden Jr. presidencial con el 46º presidente de los Estados Unidos, Joseph R. Biden Jr.
You know, watching this live in our nation's capital, seeing all those men and Vemos women in esto uniform is a en reminder vivo to all of us. en la capital de nuestra nación. Vemos a todos estos hombres y mujeres en uniforme. Nos recuerda que les debemos tantos a aquellos que sirven en nombre de todos nosotros. Today, we're part of a tradition that dates back to the very founding of our country. Hoy formamos parte de una tradición que se remonta a la mismísima fundación de nuestro país. Important perhaps to share with them as we see this ceremony are just Quizás, three words. si lo están viendo en casa How con sus democracy hijos, endures. es importante compartir 3 palabras con respecto a la ceremonia. Nuestra democracia perdura. President Joe Biden and First Lady Dr. Jill Biden have El exited their vehicle. presidente Joe Biden y la primera dama, la doctora Jill Biden, están saliendo de su vehículo. They are entering the north grounds of the White House towards the north portico to make their first official entrance to the Entran White a la House parte as President norte and First de Lady of la the Casa United Blanca. States of America. Es su primera entrada oficial a la Casa Blanca, el presidente y la primera dama de los Estados Unidos de América.
Officially, today is about the inauguration of our president and vice president. Oficialmente hoy es la toma de posesión de nuestro presidente, pero también es la continuidad de nuestra democracia, de todo el pueblo estadounidense. Es una celebración de los Estados Unidos. It's been 3 hours. How does it feel, Mr. President? It feels great. It feels good? It feels good. All righty. Congratulations. Thank you. ¿Qué siente ahora cuando está por entrar aquí? Señor presidente, le queremos. Gracias. Gracias. Es el cumpleaños de él mañana. Hola. Le queremos. ¿Cómo está, señor presidente? ¿Qué nos dice? Unidad.
That concludes the historic 59th inaugural presidential Entonces escort procession. concluye And now, la as we procesión de la continue escolta with today's presidencial parade across de America, la here's Jon Stewart. 59ª toma de posesión. Good Y ahora afternoon, adelante Jon Stewart. the very Muy first buenas tardes y virtual bienvenidos presidential inaugural parade a across la America. primera toma As de you just saw, as is posesión tradition, the parade and virtual procession began at the United States alrededor de Capitol, los Estados culminating with Unidos. the arrival of President Generalmente Biden and Vice empieza en President el Harris at the White Capitolio House. We may y not be able llega to el be presidente together in Biden person, y la but we can still vicepresidenta gather, Harris even if a la it's Casa virtual, Blanca. Quizás no podamos and estar juntos en celebrate persona, this pero grand podemos tradition. estar juntos, This year, aunque sea de we've had to manera create a new virtual y style of parade, celebrar esta allowing tradición. Americans from our Esta states and vez US hemos territories tenido que the ability crear to participate un desfile safely para from their darles a hometowns. todos la posibilidad tough de year. participar Pandemic, sin correr peligro economic desde downturns, sus political divisions, social ciudades, unrest. debido But a we toda need to la remember crisis that económica, every day, los problemas you may políticos, not be hearing con todo about lo it que on the estamos news, you may atravesando, not be tenemos que seeing it on the recordar internet, but there que are quizás millions todos los of días, aunque no lo unsung vean en las American noticias o en la heroes who are keeping televisión, our nation hay going, muchísimos caring for héroes our loved ones, que teaching no, our kids, que keeping no us all les damos connected, making su, us smile, lo que se merecen, que reminding nos us mantienen about what it conectados, is to alimentados, truly be an American y and nos what is recuerdan great about siempre lo que significa That's what ser this un, day is about. un estadounidense An America y lo que es united tan by grande our commitment de este país. Y to de each eso se trata el día de hoy. One of those Estamos heroes unidos is en el Dr. compromiso Jason que tenemos Campbell. He's a el uno resident con el physician otro. in Oregon. Ahora el You doctor probably Jason know him a little bit Campbell, better as the dancing TikTok que doc. es Dr. un Campbell, médico, quizás lo conocen como el doctor que baila en TikTok. ¿Cómo está? Estoy muy contento. Muchas gracias por tenerme hoy aquí. ¿Y cómo empezó usted a bailar? ¿O tuvo que seguir algún tipo de capacitación? No, yo empecé como en el séptimo grado, en el liceo, a bailar breakdancing. Me llamaban Poppin' Jay. A mí también me llamaban Poppin' Jay. Porque las vértebras de mi espalda de repente se salían. Esto es algo para mí muy, muy especial. Ver al presidente Biden ser electo y a ver a la vicepresidenta Kamala Harris ser la vicepresidenta y ver a alguien representado que tiene mi aspecto es algo muy importante. Ahora, lo bueno sería que estuviéramos en un grupo de breakdancing juntos. ¿Cómo crees que se llamarían? Quizás el doctor que baila bien y el viejo que parece que se hubiera lastimado. Ay, sí, me parece que es pegajoso el nombre. Es un gran hombre, doctor. Me alegra que haya podido venir a saludarlos y ya hablaremos con usted más adelante. Muchas gracias. Entonces ahora es hora de comenzar por la primera vez en la historia de nuestra nación y espero que así sea, que Dios así lo quiera. El primer desfile virtual alrededor de los Estados Unidos. Soy Tony Goldman y les puedo decir, yo hice el papel de un presidente hace años y Shonda Rhimes creo que nunca se le había ocurrido lo que yo podía, lo que está sucediendo hoy. En todo este país nos están uniendo gente desde sus ciudades y ustedes verán representantes y personas que van a hacer presentaciones durante este tiempo, durante todo el país, para mantener a los Estados Unidos unidos. Es como un show virtual que es una gira. Vamos a ver gente ecuestre, grupos musicales,
Y aquí podemos ver veremos a gente que ha logrado marcar una diferencia en sus comunidades en estos momentos. Y este es un día histórico. Y aunque un desfile virtual es algo distinto, esto va a preservar todas las tradiciones que atesoramos. Y aquí viene un grupo de músicos que han estado en todas las tomas de posesiones por casi un siglo. Somos la banda de la costa, de los guardias de la Guardia Costera, y vamos a presentarnos. Y aquí para presentar la Guardia Costal y el Departamento de Seguridad Nacional. Somos una organización en la comunidad que nos ayuda a lograr nuestros sueños. El presidente Biden debe estar orgulloso porque él estuvo en nuestra celebración en Luisiana. Yo conozco a Joe y sé que para él es importante lograr que todos tengamos oportunidades en los Estados Unidos. Felicitaciones, presidente Biden. Somos los secuestres de Indiana, de la Academia Culver, y hemos estado presentes desde la toma de posesión de Woodrow Wilson. Felicitaciones, señor presidente y señora vicepresidenta. Hola, Estados Unidos. Somos Connected Kids Overseas. Somos una escuela en Italia. Somos casi 70,000 niños conectados en 160 escuelas alrededor del mundo. Estamos en 11 países, 7 estados y 2 territorios. Y tenemos más de 50,000 de nosotros que estamos fuera del país. En nombre de todos nosotros le queremos decir bienvenidos a bordo al presidente Biden y a la vicepresidenta Harris. Como parte de este desfile en los Estados Unidos, estamos resaltando a héroes con diferentes trayectorias que han logrado fortalecer su comunidad en estos momentos tan duros. Para mí, cada uno de estos héroes representa la resiliencia, la pasión de nuestros héroes, y nuestro primer héroe es de Georgia. Hey Jason, how you doing? Good. How about you, Mr. Bensdorf? Hola Jason, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y usted qué tal, señor Bensdorf? Soy Jason, voy al 7º grado, tengo 12 años y he tocado la trompeta desde el 4º grado. Jason es mi hijo. Yo encontré este vídeo de este trompetista de la Filarmónica de Nueva York. Y así pues yo le sugerí a Jason, quizás quieres hacer esto. Mi madre le preguntó y me preguntó por qué no vamos al hospital y tocamos allí, y yo dije, sí, bueno, yo quiero ir a tocar al hospital porque quiero que los trabajadores del hospital, los sanitarios y las personas disfruten. Me encantó ver cómo pasaban las ambulancias con las luces encendidas y la gente en el estacionamiento que me decía, muy bien, esa fue su decisión, su compromiso de venir aquí siendo
100 días, pues me ha llenado de orgullo como madre. Podemos hacer siempre que nuestra comunidad sea mejor. Cuando escuché la historia de Jason, pensé que era muy inspiradora, ya sea en la Filarmónica aquí, en el techo de un rascacielos de Nueva York o en Atlanta. Verdaderamente podemos inspirar y llenar de amor los corazones. ¿Has estado ahí en el hospital tocando desde hace tiempo? Sí, pues desde que te escuché tocar, siempre he querido tocar contigo. ¿Qué piensas? ¿Tocamos juntos? ¿Sí? Adelante. Somos los veteranos de Massachusetts, de la Guardia de Honor de Estados Foreign War. Queremos rendir tributo a aquellos que lucharon en la Segunda Guerra Mundial y a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y agradecerles su sacrificio. Queremos saludar a nuestro comandante en jefe, el 46º presidente de los Estados Unidos, Joseph R. Biden. Presentamos nuestras armas. Estamos orgullosos de formar parte del desfile del 2021 por los Estados Unidos. Marchen, adelante, marchen. Bienvenidos. Somos los Easy Reds, el Dream and Drum Corps. Estamos en Carolina del Norte y hacemos espectáculos por todos los Estados Unidos de América. Bienvenidos a nuestra actuación. Como Estados Unidos, venimos de todas partes, pero verdaderamente somos un equipo unido. Hemos empezado de forma magnífica y tenemos muchas más actuaciones, música, artistas de todo el país que saludan a nuestro nuevo presidente y vicepresidenta y a nuestros héroes. Siempre cuando hay un desfile tenemos a bailarines y nosotros tenemos también a bailarines que han actuado por todo el mundo. Adelante, somos las Kilgore College Rangerettes que representamos a Texas. Desde Texas les decimos, Estados Unidos, vamos a unirnos. Nosotros somos las guerreras nativo-americanas. Somos
mujeres. Nuestra misión es reconocer a las mujeres veteranas que han servido en las Fuerzas Armadas estadounidenses, especialmente aquellas como nosotras, que descienden de los nativos americanos. Estamos aquí para este evento histórico. Felicitaciones, presidente Biden y vicepresidenta Harris. We are the Fire Department, New York City, Emergency Medical Services, Pipes and Drums. Somos el departamento de bomberos de Nueva York. Es un placer para nosotros estar marchando por los Estados Unidos de América. Emerald Pipes and Drums. Somos la banda de Devlin High School de Colorado. Es el honor de nuestra vida celebrar la democracia y la toma de posesión del presidente. Estamos unidos, Estados Unidos de América. Somos la tropa de Scouts 358 de Filadelfia. Representamos a todos los Boy Scouts en la toma de posesión del 2009 y 2013 del presidente Obama y el vicepresidente Biden. Así que seguimos con la tradición, la toma de posesión del presidente Biden. Queremos rendirle tributo a él y a la vicepresidenta Harris. Ahora mismo tenemos una colaboración muy especial de dos sitios distintos. Tenemos el mural de Black Lives Matter en Hollywood y tenemos la galardonada de los Grammys y va a llevar a cabo junto con un colaborador, una rutina que se llevó a cabo en la plaza de Washington, D.C. You're broken down and tired of living life on a merry-go-round, and you can't find a fighter. But I see it in you, so we're gonna walk it out. Move mountains, we're gonna walk it out. Move mountains, and I'll rise like the day. I will rise up. And I do it
the silence isn't quiet, and it feels like it's getting harder to breathe. And I know you feel like dying, but I promise we'll take the world to its feet and move mountains, bring it to its feet and move mountains on. And I'll rise up high like the waves. I will rise in spite of the ache. I'll rise up and I'll do it 1,000 times again for you. All we need is hope, and for that we have each other, and for that we have each other. Yeah, we will rise, we will rise, we'll rise. I will rise up high like the waves. I will rise in spite of the ache. We'll rise again. I will rise up high like the waves. I will rise in spite of the ache. I will rise again and again and again for you. Hi, we're the High Country Cloggers from Boone, North Carolina. ¡Felicitaciones! We are the Chinese American community. Nosotros somos el Centro Comunitario Chino-Americano desde Delaware. Nosotros reflejamos la cultura del pueblo americano y estamos tan orgullosos de compartir esta presentación con ustedes. Congratulations, Mr. President and Madam Vice President. Felicitaciones, señor presidente y señora vicepresidenta. We are
Nosotros somos jugadores de hockey de New Hampshire. Y de la Universidad de New Hampshire, yo soy la mascota. Y estamos orgullosos de estar en el desfile alrededor de los Estados Unidos. Felicitaciones, presidente Joe Biden. Y felicitaciones a la vicepresidenta Harris. ¿Cuál es su visión para América? My gosh, those were some amazing artists. Dios Okay, mío, our second hero next qué door is a artistas fifth-generation increíbles. Texan, Ahora, a teacher a who truly continuación, lives our tenemos Across un America tejano theme. que ya quinta To make her generación, lessons come to life un for her students, maestro. she took a road trip across Y ella, America to show them the very para places where poder hacer historic que las moments happen. lecciones Here sean is Kathy interesantes y vivas para sus estudiantes, ella ha viajado por los Estados Unidos. Aquí I am a tenemos high a school Kathy teacher in Clark. Austin, Texas, and Soy in July, when I profesora realized we would de start the school remotely, la I took the preparatoria opportunity en to take Texas, y off and cuando teach me di history cuenta from que íbamos places a where it hacer happened. las This morning clases a I'm in distancia, Jamestown. The se me ocurrió que students would podía tune in every enseñar day and historia just desde sort los of sitios en see donde what my background was for sucedieron that day, estos and it was a way for eventos them históricos. really to see Ahí that history fíjense, is porque still entonces important, it still tenía matters. It's lo que not tenía just in detrás the en la pages of a pantalla textbook. era el Mrs. sitio que Yorktown les estaba would not have won enseñando the war y were it iba not más for the allá de help las of the páginas French. del libro. Sailed in right back there, Y aquí, they si cut no off the hubiera British. sido por la ayuda de los Cornwallis had to surrender. franceses, se fijan, Boom. aquí cortaron el America puente, born. aquí Thanks, se France. I was able to rindieron teach y lessons to nacieron my los high school Estados kids Unidos. about Les pude society, enseñar about how lecciones America is a mis still estudiantes sobre changing. la We're still in the sociedad, process. sobre cómo los Estados Unidos todavía está It's pasando been por un fun for the proceso, spotlight to be todavía on está teachers cambiando. across the Ha country sido muy who are working divertido so hard to really el make ver education que happen los and maestros productive, even though we're doing it tenemos during a pandemic. importancia ahora en todos los We're Estados there for Unidos each other and we por can ver be cómo there lo for each estamos other, and I haciendo think that was durante pretty la much the pandemia. message. Nos estamos apoyando el uno al otro y creo que ese era el mensaje principal. Nosotros somos el mariachi Joya de Las Vegas High School. Y aunque no podemos presentarnos juntos, hemos preparado una presentación especial para ustedes. Represento a mi tierra, tierra del mariachi, tierra de los sones y lindos árabes, 50 en la historia de mis raíces y tradiciones. Ay, 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 como quiero a mi mariachi. Primero tierra caliente, Nayarit y Michoacán, la tierra mexicana del mariachi. And to President Biden and Vice President Harris, felicidades. Y al presidente Biden y a la vicepresidenta Now Harris, let's watch Vice felicidades. President Harris and her husband Ahora Douglas veamos a la Emhoff entering the North vicepresidenta Brunswick White Harris House, y a su making their esposo way Doug towards the Emhoff North Portico to entrar make their a very first la entrance into the Casa White House Blanca as Vice President para que and ellos second hagan su gentleman of entrada the United virtual States of America. como vicepresidenta y segundo caballero de los Estados Unidos. Well, that was historic. Bueno, eso fue un momento A histórico. number of today's participants have been in more Muchos than de los two participantes previous de inaugural parades. hoy In fact, there han is a participant estado today who has en been in six, más de and his dos colleague has been desfiles in five. de toma They de are posesión. Jack Uno and de Thomas, ellos, two uno de horses sus from colegas ha Culver estado Academy. en This 5, year's parade Jack y features Thomas, several de equestrian groups la with a long Academia de history of Culver. performing for our nation's presidents.
porque hay muchos grupos ecuestres que se han presentado en las tomas de posesiones. Por cuarta vez, aquí tienen de Michigan la policía montada y también la Asociación de Sadler y la Academia de Culver. A ver, yo he aprendido haciendo la investigación que hice sobre las tomas de posesiones. Andrew Jackson entró en un carruaje con caballos. Cuando tomó posesión Abraham Lincoln, también fue escoltado por personas en caballos. Y ahora, para este evento, hemos visto que en nuestro desfile alrededor de los Estados Unidos es la Fundación Ryan Martin de la Fundación de Connecticut, también está Chris Paul, Ellen Doan de Delaware y Grant Hill de Florida. Este ha sido un momento en el que todos hemos tenido que superar desafíos, adaptarnos a los que nos trae la vida, pero el espíritu estadounidense nos permite tener esperanza. Y ahora en este desfile están las estrellas del baloncesto de la Fundación Ryan Martin. I'm Grant Hill, and that is quite a team. Soy Grant Hill y qué equipo. Felicitaciones, señor presidente, señora vicepresidenta. Unámonos, Estados Unidos. Aloha. Aloha. Aquí estamos compartiendo con ustedes un canto que tiene su inspiración en el principio y en el crecimiento del futuro. Nosotros trabajamos juntos y esto simboliza los nuevos principios, todos trabajando juntos. Ojía. Queremos felicitar al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris. Yo soy Paula Davis de Maryland y aquí están nuestras familias de los héroes caídos. Nuestra misión es darles apoyo y nosotros estamos aquí para servir a nuestra nación, juntos en solidaridad con sobrevivientes militares, incluyendo la familia Biden. Yo quiero honrar a mi padre, yo a mi esposo, a nuestro papá, a nuestro padre. Yo soy el capitán Isaac Seals. Somos el cuerpo de la Marina de los Estados Unidos, el Silent Drill Patrol. Semper Fi. We are here to represent Puerto Rico. Estamos aquí para representar a Puerto Rico.
Estamos muy orgullosos de haber sido invitados. That means we are so proud to have been invited. Eso significa que estamos muy orgullosos de haber sido invitados, independientemente del idioma. Todos creemos que somos mejores cuando estamos unidos. Earlier in our parade, my friend Jon Stewart got to spend a few minutes Anteriormente, en el desfile, Jon Stewart habló de un héroe que le traía alegría a todos los que veía. Así que yo quería que el doctor me enseñara a bailar. Así que aquí les presento al doctor. Aquí soy Jason Campbell, un residente en Portland, Oregon. Quizás me conocen como el doctor de TikTok. Antes de que comenzara la pandemia, me reuní con una estudiante de medicina y ella me había hablado de la aplicación que se llama TikTok, en donde uno puede bailar, doblar y cantar. Y entonces de repente vi que un video que colgué tenía 500,000 personas que lo han visto. Y dije, ay, a la gente le gustó. Y empecé a hacerlo de una manera de comunicarme con la comunidad, de decirle a un chico negro joven, ¿quieres bailar? Si lo haces fuera del salón, sigue con eso, pero también puedes llegar a ser un doctor algún día. Si pudiera hacer algo hoy, es la idea de estar juntos pero separados. Tenemos que mantenernos seguros y mantener nuestra distancia, pero tenemos que estar juntos. Este no es el momento de estar aislados. Es hora de estar juntos, de pedir ayuda cuando es necesario. Ahora, yo le agradezco infinitamente a todos aquellos que han tratado de traerle esperanza y alegría a sus comunidades. On me like I hit the lottery. We're the Teaneck Flag Twirlers, proud to represent New Jersey. Somos el Teaneck High School y nos enorgullece tener a Kamala Harris como nuestra vicepresidenta. Estamos unidos. Esa es nuestra promesa. Aquí estamos desde la reserva indígena. Somos los bailarines nativoamericanos, Wind River Native American Dancers. Now, there are some people who believe that crop circles are the work of mysterious aliens. Not for me to say, but I do know que cree que los círculos de las cosechas se deben a alienígenas misteriosos. Ahora bien, yo lo que quería presentar ahora es el trabajo de artistas extraordinarios, el trabajo en la Tierra. El proyecto de trabajo en la Tierra ha presentado proyectos con respecto a los distintos presidentes. Así que vámonos a Kansas a ver lo que nos enseñan hoy. Estados Unidos.
Estados Unidos unido. Forward, march. Adelante, Stop your left, marchen. drag your right. Do it till you get it right. We're the Flying Lady Tigers, dedicated to serving our community Somos and The nation. Flying Proud to Lady be Tigers, celebrating America. dedicadas a nuestra comunidad y nación. Es un orgullo estar celebrando a los Estados Unidos de América hoy. Ladies and gentlemen, my name is DJ Cassidy, and I'd like to welcome you all. Señoras y señores, soy DJ Cassidy. Bienvenidos a todos. Estamos aquí en vivo en el desfile de Estados Unidos para la toma de posesión del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. Es un placer estar aquí. Dedicamos esta música a los héroes de nuestra gran nación. Adelante. ¿Están listos? Sí, estamos listos. Adelante, a cantar. The party has just begun. Sing it, fella. We're gonna sing. We're gonna love. We're gonna sing. We're gonna love. Break it down. Hey, Kaz, what's up? Feels like we're coming together, right? Got it, my brother. Hola, Nile. Now this right here is ¿Qué a tal, Cass? celebration. A celebration Estamos of unidos, ¿no our es cierto? democracy, Sí. our resilience, and our Y aquí spirit. tenemos una celebración de la democracia, la resiliencia y nuestro espíritu. Celebración de los héroes de a pie, que hacen de esta nación una nación excelente. No importa dónde estemos, somos todos una gran familia, así que quiero invitarle a la gente del país a cantar. ¿Estás lista? Sí, Cass, adelante. Let's come together now. We are family. And sing it with me, right? Get up, everybody, and sing. A little louder now. We are family. Around the country, right? I got all my sisters with me. Let's come together now. We are family. And sing it with me, right? Get up, everybody, and sing. You look so beautiful out there. Everyone can see we're together. We're together now. We walk on by. And we fly just like birds of a feather. I won't tell no lie. All of the people. All the people now. Around us, they say. Around this nation. Can they be that close? I want to hear you sing. Just let me stay for the record. Sing it loud and proud. We're giving love in a family day. Let's go, let's go. We are family. Sing it to me. I got all my sisters with me. Sing it to me. We are family. I can hear you, y'all. Get up, everybody, and sing. Ooh. Now I want to thank the Washington Chorus, the Triumph Baptist Church Choir, the Trans Chorus of Los Angeles, and so many other amazing Quisiera darle las Americans singing gracias along. al coro, también el grupo de Los Ángeles, a todos los estadounidenses, a todos los artistas que están hoy aquí conmigo. Muchas gracias a todos. Adelante, soy el DJ Cassidy. Esto es un tributo a nuestros héroes, héroes de a pie del país, al presidente Biden y la vicepresidenta Harris. Un amor, compartan el amor, extiendan el amor una vez más. Okay, so now let's head to Charleston, South Carolina. Muy bien. To shine the spotlight on another Ahora hero next door.
Vamos a Charleston, Carolina del Sur, y vamos a otra héroe de a pie que sirve en la Fuerza Aérea. Y además de eso, trabaja muchas horas con sus vecinos para ayudar a los trabajadores de primera línea, incluyendo una enfermera que conoce muy bien, su madre. Aquí tenemos a la maestra sargento Carrie Ann Thomas. No puedo pensar en un momento en que haya pedido ayuda y la gente del cuerpo militar no me haya ayudado. Mi madre pues tenía que trabajar en primera línea en el país. Yo estaba muy preocupada por ella y por la falta de equipo de protección, así que tomé una máquina de coser y dije, voy a hacerle el equipo. Y también gracias a los medios sociales, mucha gente empezó a mandarle equipo de protección a mi madre. Entonces, si hay una pandemia, vamos a superarlo gracias a nuestra comunidad y a su trabajo. Aquí, desde Carolina del Sur, es un placer servirles y darle la bienvenida a nuestro nuevo comandante en jefe. Desde Springfield, Ohio, somos Kenton Ridge Marching Cougar Band. Es un placer darles la bienvenida desde Ohio a todos los Estados Unidos de América. Soy Bango, de los Milwaukee Bucks. Los Bucks son un equipo fantástico. También es el presidente Biden y la vicepresidenta Harris, son fantásticos. Así que vamos a ganar de paliza para ellos. Y un mate en la canasta. Vamos a unir a los Estados Unidos de América. Unámonos. Saludos desde las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Felicitamos al presidente Joseph R. Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris en su toma de posesión. Les mandamos nuestros mejores deseos a la administración y a esta gran nación, con los principios de vida, libertad, igualdad y justicia para todos. Okay, as soon as it's safe, that's where I'm going on my next vacation. Muy bien, pues tan pronto como se pueda viajar, allí voy a ir yo en mis próximas vacaciones. Quisiera presentarles a una mujer extraordinaria de Idaho. Ella y sus amigas forman parte de un grupo que se llama Red Hot Mamas. Van desde los 30 hasta los 80 años. Son mujeres fuertes, disfrutan con el baile, triunfan con los retos de la vida y se unen para entretener a sus vecinos y a todos nosotros. Me llamo Mickey Stevens y soy la directora del grupo fabuloso que se llama Red Hot Mamas. Somos un grupo de comedia musical de entretenimiento. Nos centramos en el servicio de la comunidad. Estamos dedicadas a la explotación de la felicidad y la ampliación de lo ridículo. En lo que a mí respecta, yo he tenido un linfoma no curable y he estado en tratamiento durante 10 años. ¿Y saben qué? No pienso arrojar la toalla. Así pues, con ese reto, yo la verdad es que he desarrollado mi sensibilidad y lo único que quiero hacer es aportar alegría en esta vida. Lo mejor que hemos hecho en esta época de la COVID es que hemos desfilado y hemos actuado fuera de residencias de ancianos, hemos bailado
Y una señora nos dijo, justo era lo que necesitábamos, vuelvan pronto. Así que brillen siempre, no importa lo que pase y no importa cómo esté pasando. Hi, I'm the lead singer from the New Radicals. The band ended over 20 years ago. Hola, before our soy el second single cantante was even líder released. de New So when we heard Radicals. that You Get What You Give was a Y Biden pues family anthem, estamos a punto de publicar we get together nuestro and play segundo our little song, sencillo. both in memory and Así in honor pues, of our nos new juntamos, president's patriot tocamos son, nuestra Beau, canción, and also with the prayer siempre of Joe being able to bring pensando our country en together el again. hijo del Joe, presidente, Bo, Kamala, patriota, y siempre this one's pensando for you. en unirnos. Joe, Kamala, esta canción va por ustedes. Como todos lo sabemos, las Olimpiadas de verano del 2020 tuvieron que posponerse debido a la pandemia, pero nosotros vimos cómo estos sueños no se hicieron realidad, pero somos resilientes, ellos seguirán entrenando. Aquí están tres de nuestras estrellas olímpicas, Nathan Chen, Allyson Felix y Katie Ledecky. Una de las esquiadoras patinadores que ganó, Allyson Felix, aquí está. Es un evento que puede unir a Estados Unidos, sin importar de dónde sea ni quién es.
Es un honor para nosotros estar aquí como atletas que somos resilientes y fuertes como la nación que representamos y el pueblo que representamos. Unámonos, Estados Unidos, unámonos. Desde Carolina del Sur somos la división, el Readiness Division, la 81. Nosotros somos el South Shore Drill Team desde Illinois. Nos concentramos en la educación. Oh man, it is hard to pick my favorite moment from this virtual parade across Dios America. mío, para mí es difícil escoger cuál fue mi presentación o mi actuación preferida, pero este segmento tiene que estar entre los primeros lugares. Es un baile alrededor de Estados Unidos. Personas de todas las edades, más de 1,600 personas de todas las edades, culturas, han mandado videos mostrando la libertad del espíritu estadounidense. Y lo que siente el pueblo en este día tan histórico, creado por el coreógrafo Kenny Ortega, 50 estados, 2 territorios, aquí está el baile alrededor de los Estados Unidos.
Como lo hemos podido ver en la celebración de hoy, en comunidades grandes y pequeñas, el espíritu estadounidense sigue vivo en nuestro pueblo. Esto nos recuerda que tenemos que comprometernos a nuestra meta de unir a los Estados Unidos. Seguirá nuestra celebración, continuará. Vamos y verán lo que tenemos preparado. En nombre del presidente Biden y la vicepresidenta Harris y a todos los participantes del día de hoy, gracias por haber visto la 59ª toma de posesión y el desfile.